Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos revisando las guías de cardiopatías congénitas del adulto. En la primera parte revisamos la importancia de las cardiopatías congénitas del adulto. Nunca te olvides que es un tsunami. Los pacientes pediátricos, el 90 al 95% que tienen cardiopatías congénitas sobreviven a la etapa adulta, y es por eso que cada vez los veremos más frecuentes en nuestra práctica clínica diaria. En el video previo analizamos los cortocircuitos, así como las malformaciones del corazón izquierdo y las alteraciones del tracto de salida, válvula aórtica y de la aorta torácica. En esta parte 2 vamos a hablar de las malformaciones del corazón derecho, malformaciones complejas de la aorta y de las arterias coronarias. Esta guía es bastante compleja, hay que armarse de mucha paciencia porque ellos asumen que tienes un conocimiento básico de cardiopatías congénitas. Nuevamente hacemos siempre un esfuerzo para que de pronto podamos entender algo de las nociones de la patología de la cual nos están hablando, pero sí que sí es una guía muy rentable que puedes leer porque en ninguna otra parte te hablan de una forma, digamos, con tanta confianza de qué le puedes hacer a estos pacientes, y las revisiones que hacen de la literatura son muy complejas, muy completas, y cuando las hay, si es que hay literatura, no la tratan de resumir de una forma apropiada. Nuevamente, esta es una guía que va dirigida más bien para nuestros estudiantes internos, residentes, hospitalarios, del Hospital Universitario Nacional y el Hospital Militar Central. No es una guía para pacientes, no es un estándar de calidad, no son políticas de los hospitales de tratamiento, simplemente es material académico y no poseemos los derechos de autor, simplemente estamos revisando las guías. Bienvenidos. No sobra decir que este hace parte de los videos que haremos este año como preparación para el ACC en Latinoamérica, que se llevará a cabo en Medellín el 17 al 19 de septiembre, auspiciado por el American College of Cardiology y la Sociedad Colombiana de Cardiología. Rápidamente la guía nos habla de las lesiones del lado derecho del corazón, y la primera malformación de la cual nos hablan es una de las más conocidas, la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein, si tú te devuelves en el tiempo, la contemplábamos como una displasia congénita de la válvula tricúspide. Simplemente nos decían que la válvula tricúspide durante la etapa embriológica tenía que hacer un proceso de delaminación y algo así que separarse del endotelio del ventrículo derecho, y finalmente pues aquellos válvulas tricúspides que no hacían ese detach del ventrículo derecho y la delaminación pues quedaban con una malformación, y hasta ahí lo contemplamos de esa forma. Pero hoy en día ya sabemos que es más allá, que la patología de la anomalía de Epstein va más allá de una simple displasia congénita de la válvula tricúspide. Ya sabemos que es una endoteliopatía del ventrículo derecho, que no solo es una enfermedad que ocasiona insuficiencia tricúspide, como lo veremos en las siguientes diapositivas, sino también es una cardiopatía arritmogénica. Esta cardiopatía congénita frecuentemente se asocia a anomalías del lado izquierdo también del corazón, y es realmente rara, 1 a 2.6 casos por cada 200.000 nacidos vivos. La fisiopatología, lo que hablábamos, el ventrículo derecho, digamos que se delamina de forma incompleta la válvula tricúspide. Estaríamos hablando de la valva septal en la gran mayoría de los casos, pero también hablan de la valva posterior, que puede tener un proceso de delaminación incompleta, y esa falla en la delaminación hace que se quede digamos acoplada la válvula al ventrículo derecho, y frecuentemente genera una insuficiencia tricúspide a lo largo de la vida. Esta delaminación incompleta del endocardio ocurre hacia la semana 7 a 12 de la vida intrauterina. Esta delaminación incompleta genera fibrosis en ese ventrículo derecho, que es un sustrato perfecto para generar arritmias, el segundo componente de la anomalía de Epstein, y también se asocia a comunicaciones interauriculares o forámenes ovales que muchas veces ocasionan cianosis en nuestros pacientes. Porque solo hablamos de la valva septal y la posterior de la válvula tricúspide y no de la valva anterior, porque aparentemente el origen embriológico de la valva anterior es distinto a la valva septal y posterior, y por ello se ve respetada en esta malformación congénita cardíaca. Podemos clasificarla porque digamos que si se delamina de forma incompleta, su implantación, digamos así, va a aparentar ser mucho más baja,
y va a generar la aurícula derecha, una porción atrial del ventrículo derecho. Eso le vamos a llamar al ventrículo derecho atrializado. Ahí estaría el plano de la válvula tricúspide o el anillo funcional, y estaría el ventrículo derecho propiamente dicho, o la porción ventricular funcional del ventrículo derecho. Siendo así las cosas, tendríamos la aurícula derecha, el anillo verdadero, que es donde debería estar la tricúspide, pero no está, la implantación baja de la válvula tricúspide. Lo que se comprende entre esos dos anillos sería la porción atrializada del ventrículo derecho, y tendríamos el ventrículo derecho funcional propiamente dicho. Lógicamente, como tiene problemas de laminación y muchas veces la válvula tricúspide se ancla al ventrículo derecho de forma directa, sin cuerdas ni nada por ese estilo, genera una insuficiencia. El grado de atrialización de ese ventrículo derecho determina la severidad de esta enfermedad. Vean que entre más atrializado está ese ventrículo derecho, mayor severidad tenemos por Carpentier. Carpentier clasificó la anomalía de Stein como A, B, C o D. Grupo leve, grupo moderado, grupo severo o extremadamente severo. Y en ese caso, digamos que la valva anterior es normal en la mayoría de las veces, pero ya en las formas moderadas y severas usualmente es anormal, tiene solo acoplamientos con movilidad normal o parcial, y el ventrículo atrializado pues digamos que es pequeño, moderado o grande dependiendo cómo progrese esa delaminación. Pero lo más importante es que esta delaminación y digamos así, inserción baja de esa válvula tricúspide suele cada vez comprometer mucho más la porción contráctil del ventrículo derecho, y en las partes más severas solo es el infundíbulo, la parte funcional de ese ventrículo derecho. Lógicamente, todo esto es fibrosis, es sustrato de arritmias y además es un ventrículo derecho disfuncional. Entonces, cuando haces un ecocardiograma vas a notar varias cosas. Lo primero, hay un anillo verdadero que hay que poner cuidado donde está. Segundo, hay un anillo de implantación baja que usualmente lo podemos ver en el ecocardiograma como una distancia entre el anillo de la válvula mitral hacia el anillo de la válvula tricúspide, una distancia de más de 20 milímetros. Y además está pues la porción atrializada de ese ventrículo derecho, y está la porción funcional de ese ventrículo derecho. No sobra recordarte que estos son ecocardiogramas de cardiólogos pediatras. Tú no ves la imagen propiamente del cono con el ápice hacia arriba del ecocardiograma, sino que ellos invierten esta imagen, y usualmente lo que vemos en adultos, esta puntica la vemos más hacia arriba, pero es la misma imagen del 4 cámaras. Aquí ven el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, una comunicación interauricular que es frecuente en esta clase de pacientes. Entonces, esto es como lo veríamos en el ventrículo derecho. Ojo a la apicalización de esa válvula tricúspide con respecto al anillo de la mitral. Ojo con las comunicaciones interauriculares. Y ojo con intentar dilucidar o determinar qué tanta porción de ese ventrículo está atrializado y qué tanta porción de ese ventrículo derecho es funcional. Otra cosa importante, aquí solo estás viendo en la pared libre del ventrículo derecho, pero aquí por ejemplo no ves ni el infundíbulo ni el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso es que aquí no puedes hablar en el ecocardiograma transtorácico y por métodos 2D no puedes hablar de fracción de eyección del ventrículo derecho. No es el equivalente al CAF. Si quieres sacarle una fracción de eyección, probablemente tendrás que hacer imágenes en tercera dimensión. Y también, pues idealmente, pues cuando vemos esta imagen tan compleja, usualmente le vamos a pedir una resonancia cardíaca, una cardioresonancia, y podemos ver mucho mejor cuál es la porción atrializada de ese ventrículo derecho, cuál es la porción funcional de ese ventrículo derecho, cuál es la aurícula derecha, cuál es el anillo anatómico o el anillo verdadero de esa malformación de Epstein. Vean, aquí se ve mucho mejor el anillo verdadero y se ve la porción atrializada del ventrículo derecho de este paciente. Mira que aquí no lo veíamos como tan específico, aquí sí lo podemos cuantificar.
Entonces, la anomalía de Sten va más allá de simplemente una válvula que se implantó anormal. Ya lo acabamos de ver, está la aurícula, la tricúspide, no se delaminó completamente e idealmente la vemos 20 milímetros desplazada hacia el ápice con respecto al anillo de la mitral. En ese orden de ideas tenemos el ventrículo atrializado y el ventrículo funcional. Esto conlleva muchos problemas. Lo primero, esa insuficiencia tricúspide tarde o temprano va a remodelar el ventrículo y generar una falla cardíaca. También algunos de ellos, esto como genera desplazamiento del ventrículo, disminuye obviamente la contractilidad del ventrículo derecho y se cae la precarga del ventrículo izquierdo. Y esto también desplaza el septum hacia la derecha, hacia la izquierda y genera interdependencia ventricular anormal. Y además pueden haber lesiones además primitivas en el ventrículo izquierdo y todo esto desencadena una falla cardíaca con inclusive disfunción del ventrículo izquierdo. También disfunción del ventrículo derecho, pero la fibrosis nos genera arritmias. No solo la fibrosis que genera el ventrículo atrializado, también la sobrecarga de la aurícula derecha la dilata, favoreciendo arritmias atriales. Y estos pacientes tienen una asociación estadísticamente significativa con vías accesorias que son difíciles de lograr una ablación, pero que toca hacerlo. Finalmente también hay una asociación con comunicaciones interauriculares que además de la sobrecarga de la aurícula derecha generan cortocircuitos de derecha a izquierda que terminan haciendo hipoxia y cianosis. Entonces es un complejo, una enfermedad bastante amplio, es un espectro bastante amplio y tenemos varios targets en cuanto al tratamiento. Lo primero, pues si hace falla cardíaca, lo detectaremos por historia clínica, podemos hacer unos péptidos natriuréticos, mirar un test de ejercicio cardiopulmonar que ya nos lo venían recomendando desde la primera parte de esta charla. Y pues tenemos que hacerle un abordaje multimodal, no nos podemos quedar solo con el ecocardiograma, también deberíamos hacer una cardioresonancia pues para conocer muy bien la anatomía. Recuerda que estos pacientes responden de forma apropiada a medicamentos anticongestivos, pero que ese no es el único tratamiento de su falla cardíaca, indudablemente tendremos que hacer algo. Las arritmias usualmente el paciente nos va a consultar por palpitaciones, por síncope, pero aquí es clave recordar que ellos hacen vías accesorias, entonces es frecuente que encontremos patrones de preexcitación en los electrocardiogramas o que si el paciente nos hizo una taquicardia supraventricular, que estemos enfrente de un Wall Parkinson White, recuerda PR corto, onda delta y QRS ancho. El umbral para hacerles monitoreo, Holter, monitor de eventos debe ser bastante bajo para poder pedir esos estudios. Y si encontramos arritmias, podemos inclusive hacer el estudio electrofisiológico y mirar dónde está la vía accesoria. La cirugía es clave para prevenir arritmias, para prevenir la falla cardíaca, pero también hay que recordar que hay pacientes que nos consultan por cianosis y esto es por comunicaciones interauriculares y eso lo podemos cerrar de forma percutánea. Aquí es clave recordar que cuando tú le haces una reconstrucción a estos pacientes con anomalía de Epstein, la anatomía cambia completamente y que muchas veces es preferible hacer el estudio electrofisiológico previo a la intervención. ¿Qué le podemos hacer a esa válvula tricúspide? Entonces, pues digamos que está la reparación en cono, la cirugía más famosa para la anomalía de Epstein y finalmente lo que hacen es desacoplar esa válvula tricúspide y reinsertarla en el anillo verdadero y generar un cono de 360 grados en ese anillo tricúspido, generando una válvula con la reinserción de la válvula tricúspide. Acuérdense que había un tejido redundante. Por acá hay un tejido redundante, bueno, aquí no se ve tan bien, pero hay un tejido redundante de ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces, lo que describe la técnica es que se puede hacer una aplicatura de ese tejido redundante para, pues, obviamente poder insertar allí la válvula tricúspide y que quede una forma de cono. De ahí a que se llama la cirugía de cono, la reparación en forma de cono de la válvula tricúspide. Cuando hay una pobre función de ese ventrículo derecho funcional, muchas veces si tú le haces la reparación de cono, el ventrículo derecho está tan pobremente funcional que no lo va a tolerar y te va a hacer de inmediato una falla cardíaca derecha. Entonces, idealmente le podemos ofrecer procedimientos paliativos como el procedimiento de Glenn, en donde la vena cava superior se conecta con la arteria pulmonar e inclusive más adelante, si nos lo permite la clínica, la supervivencia del paciente, podemos terminar de conectar la vena cava inferior a la arteria pulmonar
Esto va a mejorar el flujo hacia las arterias pulmonares, esto evita el ventrículo derecho y esto permite que ese ventrículo derecho no soporte toda la precarga que le va a caer y pues que si estaba haciendo falla pues no empeore el cuadro clínico. Estos procedimientos de Glenn en casos de pobre función y pobre proporción de ventrículo derecho funcional nos sirven como un procedimiento paliativo. Entonces, ¿qué le hacemos a una anomalía de Sten? Recuerda que los pacientes con anomalía de Sten no solo se trata de una válvula normal, la guía de hecho hace énfasis en hacernos entender la anomalía de Sten como una patología con distintos espectros y lo primero que nos hablan son de las arritmias. Las arritmias sintomáticas o cuando detectamos una preexcitación tienen toda la recomendación para hacer un estudio electrofisiológico y esto debería ser previo al abordaje quirúrgico dado que la anatomía va a cambiar mucho si operamos ese paciente y va a ser muy difícil hacer un estudio electrofisiológico posterior a la reparación en cono. Entonces eso deberíamos hacerlo como recomendación 1 para si la arritmia es sintomático encontramos una preexcitación y si el paciente está asintomático pues es razonable, recomendación 2A. No te quedes solo con el ecocardiograma, la anatomía de estos pacientes es bastante compleja, pídele una resonancia, la resonancia no solo nos va a permitir determinar mucho mejor el anillo verdadero, la tricúspide, el grado de insuficiencia tricúspide, la clasificación de Carpentier y además nos va a establecer el grado de fibrosis y nos puede hablar un poco del riesgo de arritmias, eso puede ayudar mucho inclusive a la terapia con electrofisiología. La resonancia en el momento del diagnóstico se debería hacer luego cada 3 a 5 años dependiendo la complejidad de los estudios. Si no tenemos una cardioresonancia podríamos hacerle un TAC cardíaco. El ecocardiograma transesofágico puede ser una opción atractiva en aquellos pacientes que el ecocardiograma transtorácico inicial no dio unas buenas imágenes y la cardioresonancia no parece poderse realizar de una forma oportuna o pronto o no o la tienen contraindicada, por ejemplo. Y el cateterismo derecho es una opción válida para pacientes que tienen y que se considera de forma prequirúrgica que su ventrículo derecho no logrará soportar el volumen latido completo y así optar por un Glenn. Es decir, que si sospechamos que el ventrículo derecho funcional es muy escaso, no tiene, digamos, la suficiente sustrato estructural para poder soportar la reparación en cono, es mejor hacer un cateterismo y evaluar cómo le va a esos pacientes. Los seguimientos de estos pacientes depende del estadio de Glenn y depende de su compromiso fisiológico que ya lo aprendimos a clasificar en la primera charla. Para aquellos pacientes sin arritmias significativas, sin compromiso de disnea, sin compromiso hemodinámico, podrían seguirse por el experto en cardiopatías del adulto cada 1 a 2 años y ya en estadios muy avanzados cada 3 a 6 meses. En cuanto al tratamiento, las insuficiencias tricúspidas que al menos son moderadas y que presentan sintomatología, falla cardíaca, disminución de la capacidad de ejercicio, disfunción sistólica del ventrículo derecho, lógicamente tendríamos que plantearle una opción quirúrgica. Y aquí no hablan nada más de la reparación de cono, pues obviamente si el paciente no tiene un buen ventrículo derecho funcional, tocaría una reparación de Glenn. En pacientes con anomalías de vías accesorias, lógicamente plantéale hacer una ablación, preferiblemente antes de la cirugía pues reparativa, si es que se puede decir así. Y los adultos con anomalía de con dilatación del ventrículo derecho y que tienen una shunt de derecha a izquierda, podríamos ser razonable hacerle una intervención quirúrgica cierre de la comunicación interauricular. Finalmente, pacientes que tienen anomalías de Sten y que tienen cianosis o embolismos paradójicos y que además cursan con un foramen oval permeable, una CIA y que se atribuye a estos defectos, podríamos considerar un cierre aislado del defecto previo a la cirugía para mejorar los desenlaces clínicos. Vean que este es uno de los pocos escenarios en donde nos lanzamos a proponer una cirugía cardiovascular a este paciente, inclusive con lesiones moderadas, porque pues a largo plazo se ha visto que los pacientes que esperamos, la estrategia es esperar a ver qué le pasa al paciente, suele empeorar los desenlaces. Es mejor operarlo de forma temprana, así la insuficiencia solo sea moderada. Ahora pasamos a las estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. La mayoría de las estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, vean, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar principal y ramas pulmonares, derecha e izquierda. La mayoría de las estenosis congénitas son estenosis de la válvula pulmonar, cursan más o menos el 80 al 90% de los casos.
Luego de ellas está la estenosis de alguna de las ramas pulmonares o la estenosis subvalvular, que también se conoce como el ventrículo derecho de doble cámara. No es tan difícil detectarlo, pues tú deberías localizar en el ecocardiograma transtorácico en un eje parasternal corto la arteria pulmonar. Aquí está haciendo un poquito de focus sobre la arteria pulmonar. Aquí veríamos la aorta, aquí veríamos el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar principal, la pulmonar derecha y la izquierda. Y recuerden que aquí podríamos poner nuestro Doppler continuo para intentar mirar la velocidad a la cual sale la sangre de la válvula pulmonar. Y una velocidad mayor de 3 ya nos habla de una estenosis significativa o moderada, y más de 4 metros por segundo de una estenosis severa. Aquí podemos ver a la derecha que en este caso la velocidad es más o menos de 3.5 metros. Bueno, aquí no lo ponen, 3.68 metros por segundo. Usualmente se puede hacer una angioplastia, una valvuloplastia por balón, e inclusive se pueden poner válvulas allí en ese orden de ideas. Entonces ellos nos ponen dos tablas. La primera, cómo hacemos el diagnóstico en estenosis pulmonar severa, pero esto también aplica para estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho y estenosis intraventrículo derecho, o aumento de la presión del ventrículo derecho. Así que esta tablita es clave para entender las siguientes por ahí 5 diapositivas. Recuerden, lo normal en la válvula pulmonar es que máximo tenga una velocidad de 2 metros por segundo. Entre 1.5 y 2 metros por segundo es como lo normal máximo, porque usualmente no te da más de 1 metro por segundo esos ecocardiogramas, pero que si tú le pones el Doppler a ese paciente, la velocidad Doppler, y te da entre 3 y 4, ya tiene una estenosis moderada. Y si es más de 4, la estenosis es severa. Lógicamente, por Bernoulli modificado, pues si tú le calculas el gradiente pico, pues es el equivalente, ¿no? 3 para 36 y 4 para 64. Términos generales, toda velocidad en la válvula pulmonar que sea mayor a 4 metros por segundo o el equivalente mayor a 64 milímetros de mercurio, debemos pensar en una estenosis severa de la pulmonar y plantear posibilidades. También hay que considerar desde la estenosis moderada. Entonces la primera línea de tratamiento para la estenosis pulmonar es una valvuloplastia con balón. Vean aquí cómo el balón logró abrir la válvula pulmonar. Digamos que los pacientes que no son candidatos a una valvuloplastia por balón, pero que además son sintomáticos, en vez de hacer la valvuloplastia por balón, debería hacerse recomendación 1, un reemplazo valvular. Y aquellos pacientes asintomáticos con estenosis pulmonar moderada o severa, pero que además tienen una insuficiencia tricúspide moderada o mayor, deberíamos como recomendación hacer una intervención sobre la válvula pulmonar. ¿Por qué? Pues esto es lógico. Si tú tienes este ventrículo derecho con una estenosis severa y hay algo de insuficiencia tricúspide, aumenta la presión dentro del ventrículo derecho, porque pues no puedes hacer una eyección tan fácil de la sangre a través de la arteria pulmonar. Esto aumenta la presión del ventrículo derecho y por diferencia de gradientes entre ventrículo derecho y aurícula izquierda aumenta el grado de insuficiencia tricúspide. Esto podría deteriorar la válvula. Esto es extrapolado de recomendaciones de estudios pequeños, pero que los hay, de las reparaciones que le haremos a la tetralogía de Fallot, que lo veremos más adelante en esta charla. Y pacientes con estenosis pulmonar severa y asintomáticos, es razonable la intervención valvular para evitar que se sobrecargue el ventrículo derecho. Es importante que tú sepas que cuando tú le haces una valvuloplastia con balón, como en cualquier valvuloplastia, como abres de una forma, digamos, no tan cariñosa esa válvula pulmonar, pues va a quedar una insuficiencia residual de la válvula pulmonar. Eso va a generar una consecuencia, una insuficiencia pulmonar. Es usual que queden con una insuficiencia pulmonar leve. Y eso no tiene problema, y en la mayoría de los casos son asintomáticos. Entonces aquí vemos como en este eje corto paraesternal, nuevamente la válvula aórtica, el tracto salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda. Vemos cómo podemos evaluar allí con un Doppler, interrogarlo. Usualmente aquí sí tiene que ser un Doppler pulsado para poder localizar bien, poner la muestra de volumen en donde queremos. Usualmente vamos a ver la eyección, ¿cierto? Las velocidades de eyección, el espectro de velocidades.
en el tracto de salida del ventrículo derecho o en la válvula pulmonar. Esta es la sístole, ¿cierto? Mira, aquí está la sístole en el electrocardiograma. Y aquí está la diástole, y este es el flujo regurgitante. Como todo buen flujo regurgitante, pues obviamente su duración se correlaciona inversamente con la severidad de la valvulopatía cuando se trata de una semilunar. Y en este caso nos dicen que si tú le haces un tiempo de hemipresión a esta jet de regurgitación o este espectro de velocidades de regurgitación en la pulmonar, te va a decir que si es menor de 100 milisegundos, estamos enfrente de una insuficiencia pulmonar severa. O tú puedes mirar todo el tiempo la diástole, ese tiempo diastólico, ¿cierto? Y puedes, digamos, relacionarlo con el tiempo eyectivo, con el tiempo de regurgitación de esa válvula pulmonar, ¿cierto? Y vas a hacer una relación. El tiempo de regurgitación, que sería A, sobre la diástole, el tiempo diastólico, sería A sobre B, y a eso le vamos a llamar el índice de regurgitación pulmonar. No es tan difícil, es calcular, mira, la distancia, el tiempo más bien que se demora la diástole, que sería desde acá hasta acá. Y luego calculas el tiempo de insuficiencia, que sería desde acá, prácticamente todo. Si esa PR, índice de PR es bajo o de regurgitación pulmonar es bajo, estamos enfrente de una insuficiencia grave o severa. ¿Y cuánto es lo que deberíamos tener? Un índice de regurgitación pulmonar menor de 0.77 se correlaciona con una insuficiencia pulmonar con una fracción de regurgitación mayor de 24.5%. Si encuentras esta relación de A sobre B menor de 0.77, al menos tiene una insuficiencia moderada. Y si además el tiempo de hemipresión es menor de 100, probablemente es severa. Y además, si tú le pones el Doppler pulsado aquí y luego en la arteria pulmonar y en la porción más distal, te van a decir que el espectro de velocidades se detecta así, no solo en la válvula pulmonar, sino en toda la arteria pulmonar. También están los parámetros por resonancia, que son un poquito menos dependiente de ventana y de operador, en donde nos dicen que si la fracción regurgitante es mayor del 40% o el volumen regurgitante es mayor a 60 mililitros, estamos enfrente de una insuficiencia pulmonar severa. ¿Y qué le hacemos a esas insuficiencias pulmonares severas? Lo primero es, tienen recomendado hacer una cardioresonancia, porque la ventana a veces es difícil, porque esto nos permite ver otras dimensiones, nos permite ver la fracción de eyección del ventrículo derecho, etcétera. Pero en términos generales, la cardioresonancia nos va a poder permitir de una forma un poquito menos operador dependiente el grado de insuficiencia pulmonar. Estas son patologías complejas. Aquí deberías plantearte una cardioresonancia de forma temprana. Si es leve, no hay problema y le haces una resonancia cada 2 a 3 años. Si es moderada, lo primero que tienes que mirar es si es sintomático. Si tienes síntomas de falla cardíaca o disminución de la capacidad de ejercicio en el test de ejercicio cardiopulmonar, lo mejor es hacerle un reemplazo valvular pulmonar. Pero si el paciente está asintomático, la siguiente pregunta debería ser si tiene disfunción del ventrículo derecho, porque si la tiene, la recomendación es razonable hacerle un reemplazo de válvula pulmonar, bien sea quirúrgico o transcatéter. O si la insuficiencia es mayor de la válvula tricúspide, es moderada o mayor, o una dilatación progresiva del ventrículo derecho o una disminución progresiva de la capacidad funcional del seguimiento, se podría considerar hacer un reemplazo valvular. El resto de pacientes, simplemente seguimiento, dependiendo su estado fisiológico con el cardiólogo de cardiopatías congénitas del adulto. La insuficiencia pulmonar posterior a intervención por estenosis parece que no está muy asociada a eventos adversos, usualmente es leve. Y si te diste cuenta, aquí dependes un poquito más de los síntomas del paciente. La decisión de intervenir esta válvula pulmonar se debe balancear con los riesgos propios del procedimiento, por ejemplo una endocarditis o por ejemplo una necesidad de nuevos procedimientos en el futuro. Estas válvulas, la durabilidad no es tan buena como las válvulas aórticas y por eso se debe tomar una consideración especial y una valoración multidisciplinaria antes de ponernos a hacer un reemplazo valvular pulmonar.
Las comunicaciones interventriculares suelen generar un jet un cortocircuito que genera un jet a presión sobre el ventrículo derecho. Esto puede hipertrofiar algunas estructuras como el músculo papilar, como por ejemplo el infundíbulo, los músculos de la pared libre, las trabéculas. Todo esto genera dos cámaras, el tejido hipertrófico por la comunicación interventricular genera dos cámaras, una de alta presión que es la proximal y una de baja presión que es la distal a nivel del ventrículo derecho y el tracto salida del ventrículo derecho respectivamente, y que se logra observar por un gradiente dentro del ventrículo derecho de más de 20 milímetros de mercurio. A eso le vamos a llamar el ventrículo derecho de doble cámara. Aunque las comunicaciones interventriculares son la causa más frecuente, hay algunas otras patologías como la tetralogía de Fallot, la anomalía de Stein, que pueden ocasionar esta clase de patologías. Y recuerda que el 70 al 90% se asocian a una comunicación interventricular de tipo perimembranosa, en especial cuando el gradiente es muy alto, y el tratamiento es la resección de ese tejido redundante e hipertrófico para liberar la presión y aliviar la presión intraventricular del ventrículo derecho. Lo primero que deberíamos sospechar, o preguntarnos cuando nos enfrentamos a un ventrículo derecho de doble cámara, es mirar si hay falla cardíaca, disnea, cianosis, dolor torácico, síncopes, presíncopes o arritmias, es decir, si está haciendo algún compromiso sintomático, fisiológico o eléctrico. Y completar los estudios con una resonancia razonable hacerla, y es razonable hacerle un cateterismo derecho para conocer mucho mejor las presiones y la anatomía. Pero definitivamente si el paciente tiene una obstrucción moderada o mayor, y los criterios son los mismos para estenosis de la pulmonar para definir estenosis moderada o severa, como una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pues definitivamente, y si está sintomático, si tiene además falla cardíaca, deberíamos hacerle la reparación quirúrgica a estos pacientes. Y si están asintomáticos, pero se ve que hay una obstrucción severa del ventrículo derecho, definitivamente tenemos que plantearle la cirugía y liberar ese aumento de presión de ese ventrículo derecho. Los criterios son los mismos según la guía para estenosis, para estenosis de la pulmonar. Esto es un aumento de la presión que va a ser progresivo, ¿no? Porque tiene una CIB, sigue saliendo el jet a presión, sigue hipertrofiando el ventrículo derecho, y esto es algo progresivo. Eso es mejor corregirlo así esté asintomático cuando la estenosis es severa, y no ponerse a esperar a que nos haga la falla cardíaca florida. El tratamiento quirúrgico, la resección quirúrgica del tejido hipertrófico transatrial, transventricular o transpulmonar, y la corrección de la comunicación interventricular si aún existe. Y se evita la ventriculectomía, dado que hacer ventriculectomía y abrir el ventrículo derecho, hacer una incisión en el ventrículo derecho, genera fibrosis, y todo esto lleva a la aparición de arritmias. Si se han dado cuenta, estamos yendo en orden de frecuencia. Y ahora pasamos a la estenosis de las ramas pulmonares. Lo primero es mencionar que la estenosis de las ramas pulmonares generalmente nos llega sola, no es un hallazgo aislado. Usualmente se asocia a otros tipos de síndromes genéticos, por ejemplo Noonan, por ejemplo DiGeorge. Inclusive en rubeolas congénitas se han descrito casos de estenosis de las ramas pulmonares. Y entonces en pacientes con estenosis de las ramas de la arteria pulmonar se recomienda obtener un abordaje multimodal. El ecocardiograma para mirar las gradientes, para mirar el compromiso del ventrículo derecho, que no depende de la válvula, para mirar la tricúspide. Una resonancia para conocer mucho mejor la anatomía, y sobre todo si el ecocardiograma no tiene las imágenes apropiadas. Y un TAC, porque a este paciente le vamos a hacer un cateterismo, le vamos a poner un balón, le vamos a implantar un stent o hacer angioplastia con balón. Y para evaluar la función muy bien del ventrículo derecho y mirar el grado de insuficiencia tricúspide, porque eso puede definir el tratamiento. De modo tal que los pacientes con estenosis de la pulmonar que están sintomáticos, por ejemplo, aumento en la intolerancia al ejercicio, signos de falla cardíaca, por ejemplo, todo lo que ocasiona una hipertensión pulmonar o cianosis, estos pacientes deberían tener una angioplastia con balón y, si es posible, la implantación de un stent. Eso lo hace el servicio de hemodinamia con experticia en enfermedades congénitas del adulto. Pero si el paciente está asintomático, pero aunque uno diría, bueno, pero no tiene síntomas, no importa, tiene una estenosis,
Esto probablemente va a sobrecargar el ventrículo derecho. Si tiene hipertensión dentro del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia tricúspide moderada o mayor, empeoramiento de la clase funcional, podríamos plantearle, así esté asintomático, la angioplastia con balón. Es usual que los pacientes que tienen una estenosis de las ramas de las arterias pulmonar tengan indicaciones en común, como por ejemplo síntomas, que le encuentres una hipertensión pulmonar, que encuentres sobrecarga o hipertensión dentro del ventrículo derecho, o que encuentres una estenosis significativa en la angiografía o una reducción en la perfusión de ese pulmón menor del 35% en el pulmón afectado. Y luego entra la tetralogía de Fallot. Nos hablan que la tetralogía de Fallot es una patología diagnosticada hace muchísimo tiempo, pero a pesar de eso sigue siendo y constituye la cardiopatía cianosante más frecuente en la población humana, constituye el 10% de las enfermedades cardíacas y es la cardiopatía congénita más común cianosante en el ser humano. La prevalencia es alta, 340 a 421 afectados por cada millón de nacidos vivos. Y se caracteriza pues por la tetra que todos conocemos. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho, hay una comunicación interventricular, la mayoría de ellas son perimembranosas, el 5% son trabeculares. Hay un acabalgamiento de la aorta, de la válvula aórtica sobre el ventrículo derecho. Ese cabalgamiento, algunos expertos dicen que tiene que ser menor al 100% de ese cabalgamiento sobre el ventrículo derecho. Y hay una estenosis de la salida del infundíbulo del ventrículo derecho o del tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerda que aunque esa es la famosa tetralogía de Fallot, esto se asocia a otros síndromes, a otras patologías y que el 15% de estas tetralogías de Fallot tienen atresia en la válvula pulmonar. Eso lo sospecha el pediatra. Los pediatras muy juiciosamente, desde que el niño les hace cianosis, acropaquias a los 2 años de edad, o les hace disnea de esfuerzo, que aprenden a que les mejora en cuclillas y tienen esa posición clásica en cuclillas del niño cianótico que mejora. Y ellos también les hace TET spells, unas condiciones, un síndrome raro en donde el niño de forma súbita presenta cianosis y polipnea. Y eso es porque cuando come o cuando presenta algún estrés fisiológico, las catecolaminas aumentan la estenosis o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y esto hace que tenga aumento en las resistencias pulmonares y empeora la cianosis en esos pacientes. Los signos rara vez presentan un soplo de comunicación interventricular porque se igualan rápidamente las presiones entre ventrículo derecho e izquierdo y usualmente lo que encontramos es un soplo de estenosis pulmonar que pues disminuye en los episodios de TET spell. Entonces los TET spell usualmente hacen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, hacen una disminución con esto de la resistencia vascular sistémica, lo cual redirige el flujo de sangre desoxigenada hacia el gran circuito y obviamente empeora la cianosis en estos pacientes. El tratamiento lo hacen los pediatras. Tal vez nosotros va un poquito fuera del alcance del objetivo de esta charla o de este canal más bien. Pero usualmente lo que hacen los pediatras es darle oxígeno por alto flujo, calmar el bebé, el niño, le ponen un poquito de morfina y pues obviamente mejoran la resistencia vascular sistémica y esto hace que pues se disminuya el cortocircuito. La radiografía de tórax muestra ese levantamiento apical que genera la imagen de una bota. Entonces lo primero que se hacía de forma histórica fue hacerle el cortocircuito de Blalock-Taussig, ¿cierto? Entonces recuerden que estos pacientes tienen una estenosis del infundíbulo, del tracto de salida del ventrículo derecho, así que no sale completamente o no sale tan tranquilamente la sangre del ventrículo derecho, tiene una estenosis de ese tracto de salida y por eso lo primero que hacen es hacer un cortocircuito que usualmente es de la subclavia derecha, un parche de Goretex, un conducto de Goretex conduce o genera un conducto, un cortocircuito hacia la arteria pulmonar, en este caso sería derecha, y eso hace que la sangre que el flujo hacia las pulmonares mejore, y que si están hipoplásicas mejore la dilatación. Entonces lo primero, genera un cortocircuito artificial con injerto desde la arteria subclavia hacia la arteria pulmonar. Esto incrementa el flujo sanguíneo pulmonar, mejora la salida de sangre por la aorta, mejora las saturaciones sistémicas, porque acuérdense que había un acabalgamiento, una comunicación interventricular. Entonces había que aquí sale mucha sangre desoxigenada que pasa hacia la pulmonar y mejora el flujo.
Mejora con ello la oxigenación de la sangre que salía por la aorta y ahora se va hacia la pulmonar. Con eso mejora la cianosis, mejora el desarrollo de las pulmonares y mejora el crecimiento de estos pacientes. Después de que le pusieron esta terapia, que es algo así como puente, ¿sí?, de Blalock-Taussig, recuerden este cortocircuito que se genera artificialmente entre la innominada o la subclavia hacia la arteria pulmonar, Blalock-Taussig, porque lo hablaremos a lo largo de la charla en varias patologías. Y luego hacia los 50 apareció la reparación transventricular de la tetralogía de Fallot, que se llama la cirugía de Brock. Este procedimiento consiste en hacer una incisión en la arteria pulmonar y transinfundibular. Y aquí está el primer problema de este procedimiento que hizo que lo abandonaran rápidamente. Al hacer una disección en el ventrículo derecho, se genera después, cuando lo reparas, una fibrosis pulmonar y eso genera arritmias. Pero esto lo hacían era prácticamente para poder visualizar bien la pulmonar, la válvula pulmonar, repararla. Y además a nivel infundibular, porque desde ahí lo que hacían era la remodelación del tracto de salud ventrículo derecho y se cerraba la comunicación interventricular. El problema es que al cerrar esto quedaba una cicatriz y eso empeoraba mucho el riesgo de arritmias. Esta se hacía a ciegas porque pues para esa época no estaba desarrollado el balón de el bypass cardiopulmonar y era una cirugía que se consideraba como la cirugía cerrada y con un abordaje de incisión a través del infundíbulo del ventrículo derecho. Y ahora sí, tiempo después de que apareció el bypass cardiopulmonar por allá en los 80s, apareció la cirugía correctiva total de la tetralogía de Fallot, que es lo que más utilizamos el día de hoy. A diferencia de la cirugía de Brock, aquí las incisiones en la arteria pulmonar no tocan el ventrículo derecho y también hacen un abordaje transtricuspídeo. A través de esa incisión en la pulmonar reparan la pulmonar, ahí hacen una septoplastia. Sí, una septoplastia, pues digamos, no una septoplastia, sino una infundibuloplastia. Resecan todo el tejido redundante y extra del tracto de salida del ventrículo derecho, cierran la comunicación interventricular y usualmente eso hace que mejore mucho el paciente y mejore su sobrevida a largo plazo y llegue a la etapa adulta. Entonces se utiliza un acceso transatrial transpulmonar intentando preservar la válvula pulmonar, pues para que esta nos ayude más adelante a no requerir reemplazos cada 8 a 10 años. Y es netamente transpulmonar, no toca el ventrículo derecho. Siendo así las cosas, pues digamos que la secuela más común de la reparación del tracto de la tetralogía de Fallot es la reparación de la disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho e insuficiencia pulmonar por daño pulmonar o por reparación pulmonar. Rara vez es estenosis pulmonar o una combinación de todas estas. Entonces la recomendación es que estos pacientes son bastante complejos y complementa esto de una forma multimodal. Le haces el ecocardiograma, la resonancia magnética en pacientes que inclusive estén o no reparados. Si el paciente está reparado, pues le haces un ecocardiograma, una resonancia, abordaje multimodal. En cambio, si el paciente está reparado o no reparado, también le haces ecocardiograma y se recomienda hacer una cardioresonancia para evaluar las secuelas hemodinámicas residuales y lo que nos haya faltado ver por el ecocardiograma. El TAC nos podría ayudar un poquito a conocer mejor la anatomía del tracto de salida del ventrículo derecho, pero aquí es importante que muchas veces cuando hay una estenosis de la válvula pulmonar o atresia o daño, la vamos a reemplazar con una válvula muchas veces transcatéter, y esas válvulas transcatéter, así como pasa en la aorta, pueden ocluir alguna anomalía de arteria coronaria que se esté originando de la válvula pulmonar, una alcapa o una arcapa. Eso pasa en el 5% de los pacientes con tetralogía de Fallot. Así que si le vas a poner una válvula pulmonar, tienes que cerciorarte que este paciente no tiene arcapa ni alcapa, origen de la arteria derecha o izquierda de la arteria pulmonar. Lo veremos hacia el final de la charla. Y obviamente si el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues le haces un cateterismo derecho. O si tiene arritmias, un estudio electrofisiológico, o individualizas dependiendo qué es lo que vas necesitando. En cada caso es razonable pedirle estudio electrofisiológico o cateterismo derecho. Estos pacientes, recuerden, la disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho o de la válvula pulmonar puede ameritar que le pongamos una válvula pulmonar transcatéter. Entonces, los pacientes que tienen tetralogía de Fallot reparada y que además hacen una disfunción
de la válvula pulmonar dado por estenosis moderada o severa, usualmente se recomienda el reemplazo quirúrgico o transcatéter. Si el paciente está asintomático pero tiene disfunción moderada o severa del tracto de la válvula pulmonar, definido por los criterios que ya vimos previamente, tendríamos que juntar dos de los siguientes: un volumen de fin de sístole del ventrículo derecho de más de 80 mililitros por metro cuadrado, eso lo va a decir la resonancia, ese dato tan preciso. Un volumen de fin de diástole de 2 o más veces el volumen del ventrículo izquierdo de fin de diástole. La fracción de eyección del ventrículo derecho menor del 46%, del ventrículo izquierdo menor del 50%, o un deterioro de la capacidad de ejercicio. Todos esos pacientes le podemos poner una válvula quirúrgica o una, que es lo que usualmente se prefieren los pacientes, transcatéter, que es la famosa válvula Melody. Entonces, si tenemos una tetralogía de Fallot, que casi siempre nos llegan reparados, y tiene disfunción de la pulmonar, llámese estenosis, llámese insuficiencia, lo primero que tenemos que preguntarnos es si está sintomático, si tiene síntomas, disfunción, disnea, alteraciones en su test de ejercicio cardiopulmonar, pues se le hacemos un reemplazo con recomendación 1. Si el paciente está asintomático, pero vemos que su ventrículo derecho se está dilatado, le hacemos una reemplazo valvular, recomendación 2A. Si completamos dos o más de los siguientes criterios, recomendación 2A, el volumen aumentado a más de 80, que sea mayor de 2 veces el ventrículo izquierdo, que tenga una fracción de eyección derecha 46%, izquierda 50%, o una caída de la capacidad funcional del test de ejercicio cardiopulmonar. Aquí es donde nos dicen, mira, que si tiene una insuficiencia tricúspide moderada y progresiva, es mejor hacerle un reemplazo de la válvula pulmonar para que no se sobrecargue esa válvula tricúspide. Y la otra razón es que el paciente te haga arritmias. Toda arritmia que requiere un tratamiento antiarrítmico o cardioversión o una descarga, un CDI, debe tener contemplado en un plan que sería posible o es de considerar hacer el reemplazo de la válvula pulmonar. Siempre es importante que estos pacientes, cuando tú le haces un reemplazo con una válvula, por ejemplo, transcatéter, se altera toda la estructura y es difícil accesar el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso, ante la duda, hazle el estudio antes de repararle la válvula pulmonar. La guía nos dice que la tetralogía de Fallot también es una patología que se asocia mucho a arritmias, inclusive muerte súbita, y que aquellos pacientes que tienen un QRS mayor o igual a 180 milisegundos, que tienen una disfunción moderada o severa sistólica del ventrículo derecho o izquierdo, o que tenga una ventriculotomía previa, o que tenga una edad tardía cuando le hicieron la reparación de la tetralogía, o que tenga taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas, o que tenga fragmentación del QRS, o que tenga unas taquicardias ventriculares inducidas en el estudio electrofisiológico, o que tenga disfunción, ya lo mencionamos, histórica del ventrículo derecho e izquierdo. Todos esos son factores de riesgo de muerte súbita. Y pues obviamente amerita y es razonable plantear poner un CDI, cualquiera de estos factores de riesgo. El riesgo no es aparentemente tan alto, 1.5 de cada 1000, pero está muy por encima del riesgo de arritmia y muerte súbita de la población general sin tetralogía de Fallot. Ante una descarga de CDI apropiada, pues hay que hacer el estudio, es razonable hacer un estudio electrofisiológico, buscar el foco de ablación y hacer la ablación del foco arritmogénico. Las taquicardias ventriculares monomórficas bien toleradas en tetralogía de Fallot pueden ser consideradas llevarlas a un estudio electrofisiológico y ablación con catéter en vez del CDI. Entonces, aquí nos dicen que hay pacientes que te pueden llegar con una taquicardia ventricular siempre y cuando sea monomórfica, bien tolerada, no sostenida. Este paciente le puedes hacer un estudio electrofisiológico, ablación con catéter, en vez de hacer una implantación de CDI. Pero esto tiene que ser avalado por el doctor experto en cardiopatías congénitas del adulto de tu hospital. No solo están estos factores de riesgo clásicos, también hay puntajes en tetralogía de Fallot que nos hablan del riesgo de muerte súbita. Está el Prevention, está el Brompton, está el PACES, cada uno con ventajas y desventajas. Por ejemplo, cojamos el Brompton nos dice que necesitas una cardiorresonancia siempre, y si no la tienes, pues no lo puedes calcular. Ese es un gran problema. Pero en términos generales hay varios puntajes: Prevention, Brompton, PACES, que nos hablan de distintos marcadores de riesgo, son puntajes. Y nos hablan de mortalidad o probabilidad de una muerte súbita. Toda mortalidad de más del 1% es un riesgo moderado.
y todo riesgo moderado es candidato a un estudio electrofisiológico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una atresia pulmonar con un septum interventricular intacto? Estos pacientes, tú ya sabes, pues está el corazón normal, pero en estos pacientes lo que pasa es que llega su retorno venoso hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho es hipoplásico, por ende también el tracto de salida del ventrículo derecho es hipoplásico. Y esa malformación sería incompatible con la vida, pues porque no tienes cómo hacer un adecuado volumen o un gasto cardíaco del ventrículo derecho. Ellos usualmente tienen una comunicación interauricular. La sangre que llega, la sangre venosa, pasa a la circulación izquierda a través de una comunicación interauricular, pasa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y ahí debería pasar a la aorta y ahí se sería incompatible con la vida porque cómo oxigenamos la sangre del ventrículo derecho y es porque estos pacientes tienen un ductus arterioso persistente. Eso no es tan bueno porque estos son los niños que a los 3 días cuando se les cierra el ductus arterioso estaban bien y ahora hacen cianosis y falla ventilatoria o muerte súbita. Usualmente les hacen un Blalock Taussig con un cortocircuito, un conducto de Goretex y esto permite que la sangre que llega de las cavas pase por la sella a las cavidades izquierdas, al ventrículo izquierdo, pasan a la aorta, pasan después a la circulación sistémica. Esto es una cardiopatía lógicamente que es muy compleja y vuelve la sangre que está mezclada, oxigenada y desoxigenada hacia la subclavia, pero a través del Goretex mejora el flujo hacia las pulmonares, se oxigena la sangre, vuelve la aurícula izquierda y esta vez ya va a salir más oxigenada hacia la aorta. Entonces este circuito hace que mejore el flujo a la pulmonar, mejora el desarrollo de las pulmonares y oxigena mucho mejor la sangre y mejora mucho la tolerabilidad. Es un tratamiento paliativo, no curativo. Aunque hipoplásico, el ventrículo derecho es usualmente hipertrófico. Las reparaciones en la infancia incluyen unos procedimientos bastante complejos, pero casi todos ya nos llegan corregidos en la infancia, inclusive trasplantados. Pero los pocos pacientes que sobreviven a esta clase de patología, usualmente la clínica de la norma es o falla cardíaca o arritmias atriales, en especial cuando solo repararon el ventrículo izquierdo, que sería el ventrículo sistémico. La guía no nos da ningún tipo de recomendación, ni 1, 2A, 3, no nos da recomendación. Simplemente nos menciona que existe, que le hacen un Glenn en la infancia, que lo repara muchas veces, el ventrículo derecho queda con una fisiología biventricular, pero que ocasionalmente pueden llegar sin esa reparo biventricular, solo reparan el ventrículo izquierdo o solo dejan el ventrículo izquierdo como ventrículo sistémico y llegan con falla cardíaca o con arritmias por el grado de fibrosis tan marcado. Algunos pacientes necesitas hacerles un cortocircuito del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Esto es frecuente, no crean, esto es bastante frecuente para corregir cardiopatías congénitas, así que la guía hace un apartado especial en estos pacientes. Hay muchos tipos de conductos de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Hay conductos que se pueden insertar, digamos, se pueden adherir al paciente, que son homoinjertos, ¿cierto? Tejido biológico, o pueden ser senoinjertos, bien sea el Contegra de Medtronic o bien sea la válvula transcatéter pulmonar. Todo esto pueden ponerse, digamos, esos conductos, bien sea la Melo y el Contegra, el injerto, el homoinjerto. Todos ellos son conductos que van del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y nos hacen algunas recomendaciones. Cuando lo planteas es importante por lo menos hacerle un angiotac a estos pacientes, un TAC, un cateterismo, y hacer un test de compresión coronaria inflando un balón en ese tracto de salida del ventrículo derecho y en la válvula pulmonar para ver si se ocluye alguna arteria por malformación, algún origen anómalo de las arterias coronarias. Esto se puede dar en el 5 al 14% de los casos. En casos en donde el injerto presente disfunción antes de tiempo, se recomienda considerar que se fracturó. Y ahí es importante hacerle imágenes, cardioresonancia, cateterismo. Pero si de pronto tiene disfunción de una válvula pulmonar transcatéter,
deberíamos contemplar estas válvulas, digamos que tú se la implantas y si antes de 8 años, digamos en el primero o segundo año, te hacen insuficiencia o estenosis, tienes que mirar más bien que no se haya trombosado o que no haya hecho una endocarditis. Es rarísimo en esta clase de válvulas porque el flujo es bueno, pero aún así es lo que tenemos que buscar. Si el paciente tiene falla cardíaca, arritmias sostenidas o cianosis, tenemos que hacer un cateterismo cardíaco intentando dilucidar si hay estenosis o disfunción de ese conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Y si planteamos hacer intervencionismo sobre el stent de la conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, es razonable hacer primero un TAC cardíaco para conocer mejor las características del conducto. Los pacientes que tienen disfunción severa, y esta disfunción severa es la misma definición que teníamos para la válvula pulmonar, es decir, una fracción regurgitante por resonancia mayor de 25%, o una presión sistólica dentro del ventrículo derecho más de 2/3 de la presión del tracto de salida del ventrículo, o la presión sistémica, perdóname, más de 2/3 de la presión sistémica. Hablamos de disfunción del conducto de ventrículo derecho de arteria pulmonar. Siempre que lo encuentres, entonces, está y en especial si el paciente es sintomático o tiene falla cardíaca o arritmias, es razonable hacer una intervención. Eso si el paciente, pues digamos que tiene empeoramiento de su clase funcional. Los pacientes sintomáticos, además, la intervención para intentar corregir la estenosis o la trombosis es una recomendación 1. Y la intervención sobre ese conducto ventrículo derecho, arteria pulmonar razonable en pacientes con disfunción severa del mismo, asintomáticos, pero con reducción de la fracción de eyección del ventrículo derecho, menos de 46%, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricúspida, al menos que sea moderada. Y ya pasamos a la parte, digamos, que es el mayor reto de la guía, que son las lesiones complejas congénitas. Uno pensaba que la guía estaba difícil hasta que se da cuenta que ya comienza ahora sí el capítulo lesiones complejas. Entonces vamos a hablar de las transposiciones de las grandes arterias. Lo primero es entender que hay una transposición que es la que todos conocemos, que se intercambia aorta por arteria pulmonar al ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, respectivamente. Y hay otra que es una corrección, una transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Aquí traje el corazón normal, ¿cierto? Para que tengamos como una idea y comparemos. Entonces tenemos la aurícula derecha, la sangre llega a las cavas, hacia la tricúspide, luego al ventrículo derecho, y luego a la arteria pulmonar. Y luego llega de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y finalmente a la aorta. Recordar que hay formas de identificar el ventrículo derecho. Una banda moderadora o la válvula tricúspide hablan de que ese es el ventrículo derecho. Entonces, digamos que el 5 al 7% de todas las malformaciones congénitas es una transposición de las grandes arterias derecha. Es lo que llaman dextro, transposición de las grandes arterias, que es el que conocemos. Aquí usualmente la sangre llega a la aurícula derecha, pasa por la tricúspide al ventrículo derecho, pero en vez de salir por la arteria pulmonar, sale por la aorta. Y lo que llega, la sangre que llega por las venas pulmonares pasa a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y en vez de salir a la aorta, sale a la arteria pulmonar. ¿Ves? Hay una transposición de las grandes arterias. En el ecocardiograma esto se ve como el cañón de una escopeta de doble cañón. Esto sería incompatible con la vida, porque si lo piensas bien, pues lo que llegue del retorno venoso pasa a la aorta y nunca se oxigenó. Es por eso que esta transposición de grandes arterias o de grandes vasos usualmente necesita un shunt. Y usualmente el shunt es un ductus arterioso persistente. Esta es la forma de transposición de grandes arterias más frecuente. Y ya la veremos a continuación. Después de ver después de las siguientes diapositivas, veremos la transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Mientras a esta le decimos que hay un switch arterial entre aorta y arteria pulmonar con sus ventrículos, a esta se le conoce como el switch ventricular. Mientras aquí la discordancia entre aorta y ventrículo y arteria pulmonar con ventrículo era una discordancia ventrículo-arterial, aquí la discordancia es aurículo ventricular y ventrículo arterial, es decir, el retorno de las venas cavas llega a la aurícula derecha
esta, en vez de pasar al ventrículo derecho, pasa a un ventrículo izquierdo y de ahí sale la arteria pulmonar. Si te diste cuenta, en vez de haber un ventrículo derecho, hay un ventrículo izquierdo. Y lo mismo pasa al lado izquierdo. En vez de haber, o sea, la sangre llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y en vez de pasar a un ventrículo izquierdo, pasa a un ventrículo derecho y de ahí sale a la aorta. Aquí sí, la sangre llega a la aurícula derecha, pasa a un ventrículo. Ya no le digas más ventrículo izquierdo en esta patología. De aquí en adelante le vamos a llamar en cualquiera de estas patologías que este ventrículo que surte la sangre de la arteria pulmonar no se llama ventrículo izquierdo, se llama ventrículo sistémico o subpulmonar. Y la sangre pasa de ese ventrículo subpulmonar, perdón, ventrículo sistémico no, perdón, ventrículo subpulmonar se llama, ventrículo subpulmonar, no ventrículo sistémico. Entonces, aurícula derecha, ventrículo subpulmonar, sale la arteria pulmonar, va a los pulmones, luego vuelve la sangre oxigenada, se oxigenó a la aurícula izquierda, luego pasa a lo que es morfológicamente un ventrículo derecho, pero ya no lo vamos a llamar ventrículo derecho, sino que se llama ahora sí ventrículo sistémico, de aquí en adelante es la morfología, pasa a la aorta y la sangre estaba oxigenada y pasó a oxigenar la aorta. Y todo sería muy feliz, salvo que esto es morfológicamente un ventrículo izquierdo, es más grueso, tiene más masa muscular. Este ventrículo sistémico es morfológicamente un ventrículo derecho, tiene una pared libre más delgada y no va a tolerar la sobrecarga de la presión sistémica. Este ventrículo sistémico va a fallar. Entonces, aquí hay discordancia aurículo-ventricular y ventrículo arterial. Eso es importante porque de aquí en adelante utilizaremos esa terminología. Entonces, aquí siendo estrictos, no se utilizan los términos ventrículo izquierdo-derecho, sino que se utilizan los términos ventrículo subpulmonar, el que va hacia la arteria pulmonar, y ventrículo subaórtico o más bien sistémico, el que va hacia la aorta. Es importante recordar que los ventrículos son de las estructuras más fieles que hay y que hay como un dicho o un adagio, digamos, en cardiología, y es que los ventrículos son fieles a sus válvulas. A pesar de que este sea el ventrículo subpulmonar, a pesar de que sea así, este es morfológicamente el ventrículo izquierdo, o sea que esto va a ser una válvula mitral. Y en ese mismo orden de ideas, lo que era el ventrículo derecho, esto iba a ser una válvula tricúspide. Así lo puedes diferenciar cuando le hagas el ecocardiograma. Esto usualmente lo corrigen en la infancia, esto rara vez sobrevive a la etapa adulta. Sin corrección, el 30% de los neonatos fallecen en la primera semana, 50% al mes, 70% a los 6 meses y el 90% en su primer año de vida extrauterina. Ellos no sobreviven sin corrección a la etapa adulta usualmente y por eso siempre hablamos de qué le hacemos al paciente que llega reparado a la etapa adulta. Vamos a hablar un poquito en orden cronológico qué le vienen haciendo a estos pacientes. Entonces lo primero, y vamos a hablar por ahora solo de la transposición de grandes arterias tipo derecho o dextrotransposición de grandes arterias. Aquí recuerda que la discordancia en este caso es ventrículo arterial, ¿cierto? Entonces vena cava, llegaba a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y ahí salía la aorta. Recuerda que hay un ductus arterioso persistente que mantiene este circuito. Entonces aquí lo que hicieron Mostard en 1957 y más adelante Senning en 1963 es que la sangre que llegaba por las cavas le hacían un bafle que se saltaba a la aurícula derecha y ese bafle llegaba directamente a la aurícula izquierda, o sea, la sangre desoxigenada llega por las venas cavas, a través de un bafle lo comunicaban con la aurícula izquierda, de ahí pasaba la sangre desoxigenada al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, o su pulmonar en este caso, pasaba hacia la arteria pulmonar a oxigenarse. En la arteria pulmonar se oxigenaba en los pulmones, volvía a las venas pulmonares a la aurícula izquierda y aquí, a través de una comunicación interauricular, se comunicaba hacia la aurícula derecha, al ventrículo derecho y luego la aorta y se bombeaba la sangre hacia la circulación sistémica. Esto suena muy bonito, pero el problema es que a largo plazo nos dimos cuenta de varios problemas. Lo primero,
el ventrículo sistémico es morfológicamente un ventrículo derecho, no va a tolerar esa carga, va a ser mucha falla cardíaca derecha, va a ser remodelamiento del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón, y esto va a hacer que haya fibrosis y arritmias, y eso es una complicación a largo plazo. Además que como a esto se le ponen bafles muy complejos, la estenosis del bafle o la fuga de ese bafle genera también complicaciones a largo plazo. Entonces, conocida como el switch auricular, esta cirugía se le conoce como el switch auricular. Lo que hacen es intercambiar las aurículas o corrección fisiológica, ¿cierto? Porque aquí el problema eran las aurículas, entonces se corrigió y es una corrección fisiológica. Un primer bafle conecta las cavas hacia la aurícula izquierda y la septostomía que se hace ahí, la comunicación que se hace interauricular, conecta aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento de Mostar y Senning? Mostar utilizó un parche sintético en 1957, esto pues obviamente con todos los problemas que tiene un parche sintético, y Senning más adelante lo que utilizó fue un autoinjerto, pero de cualquier forma la cirugía de Senning o de Mostar se asocia a más complicaciones. La complicación más frecuente es la fuga o estenosis de los bafles, son bafles muy complejos. Y luego también la insuficiencia tricúspide por la sobrecarga de ese ventrículo sistémico, se daña la tricúspide y termina generando una insuficiencia significativa. La falla cardíaca por disfunción del ventrículo sistémico en un 15% de los casos. Arritmias por fibrosis, pero no solo eso. La anatomía compleja hace que tengan disfunción del nodo y tengan bradiarritmias y requerimiento de marcapasos. La obstrucción subpulmonar, pues obviamente por todos los cambios que hay en ese ventrículo izquierdo. Y la hipertensión pulmonar por propiamente la sobrecarga y además pues por la sobrecarga de los ventrículos subpulmonar y sistémico. Y luego apareció la técnica más empleada de hoy en día, que es el procedimiento de Hanetti. Este procedimiento apareció hacia 1980. Este así se conoce como el switch arterial, ¿cierto? O corrección anatómica. Después de que apareció el balón no, sino el bypass cardiopulmonar, la técnica quirúrgica mejoró muchísimo, el cuidado crítico de los pacientes mejoró, los cirujanos se volvieron mucho mejores en cuanto a esta técnica, ya se comenzó a utilizar de forma sistemática. Y aquí lo que se haría, palabras más, palabras menos, es que pues se hace una transección distal de la pulmonar y de la aorta, y se reinsertan o se reanastomosan en sus respectivos ventrículos, ¿cierto? Entonces, lo que era la válvula aórtica que salía del ventrículo morfológicamente derecho, pues se le hace la transección y se anastomosa ahí lo que es la arteria pulmonar. Y lo mismo hacemos en el ventrículo del lado izquierdo o el ventrículo sistémico. A esa aorta le hacemos una transección y hacemos la anastomosis ahí de la aorta. Pero aquí hay un pequeño detalle. Esto requiere una reconstrucción y un pouch de las arterias coronarias, una reimplantación de las arterias coronarias. Y ese es el gran problema de este switch arterial. Al hacer una reimplantación de las coronarias sobre esta aorta, y aquí en adelante, después de la cirugía de switch arterial, ya no le llamaremos la aorta, le vamos a llamar la neoaorta. Y ya no le llamaremos la pulmonar, sino la neopulmonar. Entonces la reinserción de las coronarias en esa neoaorta puede, digamos, con el paso del tiempo generar estenosis, y aquí el problema son las isquemias de esta patología. Entonces las grandes arterias se transectan a nivel supravalvular y se reanastomosan en sus posiciones normales. La raíz aórtica entonces ahora iría con la raíz neopulmonar, y la raíz de la arteria pulmonar sería hacia la raíz neoaórtica. La reimplantación de estas arterias coronarias se hace hacia la neoaorta, y esa reimplantación suele estenosarse y suele ocasionar isquemia. Entonces, complicaciones: isquemia, estenosis de las arterias coronarias en el 2 al 7%, estenosis supravalvular en la neoaorta 5 al 100%,
dilatación supravalvular 100%, disfunción ventricular de cualquiera de los dos lados, insuficiencia tricúspide progresiva, insuficiencia valvular de la neoaorta, esa es la complicación más frecuente, 50%, y las arritmias que no son infrecuentes, 2 al 10%, e inclusive muerte súbita cardíaca, pero esta es afortunadamente muy rara, menos del 1%. Ocasionalmente le hacen un procedimiento que es el procedimiento de Rastelli. Los pacientes que tienen una una transposición de grandes arterias muchas veces también nacen con una comunicación interventricular. Entonces, la cirugía de Rastelli lo que hace es aprovechar esa comunicación interventricular, porque hacen un baflecito de la comunicación interventricular, que ese baflecito comunica la circulación del ventrículo izquierdo hacia la aorta, reconstruyen el tracto salil ventrículo izquierdo, y como ahí queda una estenosis en el tracto salida del ventrículo derecho, ponen un conducto de ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Es mucho más compleja, pero aprovecha la comunicación interauricular para hacer un baflecito y luego comunicarse a través de un conducto del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. En esta cirugía se aprovecha la comunicación interventricular preexistente para corregir la dextrotransposición de grandes arterias con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Generamos el bafle que mencionamos. Se liga el tracto de salida del ventrículo derecho y se hace un conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para hacer un bypass de lo que era la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Digamos que estos pacientes a largo plazo suelen hacer disfunción valvular de la aorta, calcificación, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o que algo de fuga a través del baflecito que le hicimos a través de la comunicación interauricular, y esto suele generar mucha y una alta tasa de reintervención. Es mucho más antigua que lo que hacemos de switch arterial de 1969, pero como estos pacientes ya llevan, o sea, todavía muchos de ellos no han fallecido, pues probablemente lo veremos frecuentemente en nuestra práctica clínica diaria. Actualmente la mayoría de los pacientes sobreviven en la etapa adulta y la supervivencia a 20 años es de aproximadamente el 90%. Las causas más comunes de muerte en estos pacientes son muerte súbita cardíaca o disfunción del ventrículo derecho. Recomendaciones. Entonces, si un paciente ya llega reparado para una dextrotransposición de grandes arterias y se le hizo la cirugía de switch atrial, bien sea Mostar, bien sea Senning, y viene con disnea o intolerancia al ejercicio, pues hay que hacer una cardioresonancia, un test de ejercicio cardiopulmonar. O en caso de arritmias o hipertensión pulmonar, deberíamos hacer estudios hemodinámicos invasivos. Esto no quiere decir que no le hagas un ecocardiograma transtorácico. Lo que pasa es que el ecocardiograma transtorácico o el TAC cardíaco pueden quedarse cortos en esta patología tan compleja, pero se suelen utilizar cuando no puedes hacer una cardioresonancia o no está disponible. Digamos que si el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo derecho normal, se le hace la cardioresonancia cada 3 a 5 años, pero cuando tiene algún tipo de complicación se le debería hacer cada 1 a 3 años. Si le encuentras un consumo de oxígeno pico menor de 52%, el predicho de 52%, una pendiente de volumen corriente sobre BCO2 menor de 35.4, debes hospitalizar a ese paciente porque el riesgo de muerte súbita es muy alto. Pacientes con transposición de grandes arterias que están reparados con un switch arterial y que tienen un marcapasos o un CDI, primero deberías evaluar los baffles con una cardioresonancia porque la anatomía es muy compleja y ese marcapasos o CDI no lo puede poner cualquier electrofisiólogo. Debe ser alguien que tenga experiencia o entrenamiento en cardiopatías congénitas del adulto, preferiblemente. Obviamente cuando no hay, pues no hay. Es razonable usar biomarcadores para el seguimiento de pacientes con dextrotransposición de grandes arterias reparados con switch atrial, y en aquellos con síntomas de falla cardíaca pues le puedes hacer un electrocardiograma o un holter. Pero pues si le haces un holter de 24 horas, 7 días o un monitor de eventos queda a elección del clínico, pero sí deberías hacerle por lo menos un holter cada 3 a 5 años. En cuanto al tratamiento, si un paciente te hace una arritmia atrial, ellos la suelen hacer por toda la remodelación y la complicación auricular. Es mejor hacer control del ritmo que control de frecuencia porque ellos dependen mucho de la patada auricular y las arritmias
De hecho, de aquí en adelante en la guía te vas a dar cuenta que las cardiopatías congénitas, siempre que encuentren arritmias atriales, ellos siempre te van a recomendar hacer control del ritmo porque hace que se tolere mejor hemodinámicamente. Y aquellos pacientes que tienen dextrotransposición de grandes arterias con un switch atrial y fuga del bafle, podemos intentar hacer un cierre de esa fuga. Se puede hacer quirúrgico o se puede hacer percutáneo dependiendo de la experiencia del centro clínico. Estos pacientes que tienen síntomas de estenosis pulmonar o sistémica tienen recomendadas intervenciones para aliviar la estenosis, bien sea quirúrgica o transcutánea, y así mejorar sus síntomas y pronóstico. Y aquellos pacientes que tienen dextrotransposición de grandes arterias, que tienen arritmias por reentrada atrial o fibrilación auricular, es razonable anticoagularlos para prevenir los eventos trombóticos. Esto solo habla de arritmias que duren más de 30 segundos, es decir, de arritmias sostenidas. Y acuérdate que la anticoagulación de ellos no depende del CHAS-VASc. A ellos no les vayas a calcular un CHAS-VASc. Se anticoagulan de una vez en caso de que consideres que está la recomendación para la misma. Los anticoagulantes orales son seguros en esta población, inclusive los anticoagulantes de acción directa. Siempre es importante remitir a estos pacientes que tienen switch atrial a la clínica de falla cardíaca y cardiopatía congénita del adulto cuando hacen falla cardíaca manifiesta y no responden al tratamiento, porque estos pacientes son relativamente jóvenes y muchas veces son candidatos a un dispositivo de asistencia ventricular o a un trasplante cardíaco. Recomendaciones de estos pacientes que sean más bien 2A y 2B. Aquellos pacientes que se les pone un marcapasos que requieren la inserción de un electrodo de estimulación, siempre es importante descartar que hayan fugas del bafle. Es una anatomía muy compleja, razonable hacer esa clase de procedimientos porque esto se asocia a aumento de riesgo de trombosis o complicaciones en la inserción del electrodo de marcapasos. Si el paciente tiene una transposición tipo dextrotransposición y tiene además switch atrial y tiene falla del ventrículo sistémico, es decir, el ventrículo que es morfológicamente el ventrículo derecho, y tú lo encuentras que QRS es mayor o igual a 150, porque está activándose todo el tiempo el marcapasos, es importante actualizar ese dispositivo a terapia de resincronización cardíaca. Si el paciente con dextrotransposición y switch atrial tiene falla cardíaca y reducción de la fracción de eyección del ventrículo derecho, podemos plantear, siempre y cuando lo tolere, terapia médica óptima para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, la evidencia de las terapias para falla cardíaca que conocemos, sacubitril valsartán, SGLT2, beta bloqueador, MRA, es escasa y controvertida en ventrículos sistémicos que sean morfológicamente como un ventrículo derecho. Si al paciente le hicieron un switch arterial, acuerden la técnica de Hanete, ese paciente en cuanto a su evolución debe ser un abordaje multimodal. Cardioresonancia en caso de que de pronto el paciente le queramos hacer un seguimiento o nos haga síntomas de falla cardíaca. Si el paciente hace angina, le podemos hacer un angiotac coronario o en su defecto un cateterismo coronario, procedimiento invasivo. Y en los pacientes asintomáticos, al menos hacerle un TAC de referencia cuando lo conocemos en la transición de cardiopediatría a cardiología de adultos, al menos un TAC de referencia para compararlo con estudios previos. Es importante recordar que estos pacientes suelen hacer dilatación de la aorta ascendente, de la neoaorta. Eso es usual. Y los autores de la guía nos dicen que aunque se dilatan esas aortas, no suelen tener ese curso patológico de las aneurismas que conocemos en población general, y que simplemente deberíamos, nos dicen que para pacientes que tienen un diámetro de menos de 5 centímetros y una obstrucción leve de las arterias pulmonares, la cardioresonancia puede hacerse cada 3 a 5 años. Pero el resto de pacientes que tienen, por ejemplo, un diámetro de la neoaorta mayor de 5 centímetros o una estenosis moderada o mayor de la arteria pulmonar, se puede hacer la cardioresonancia cada 1 a 2 años o probablemente otros intervalos dependiendo lo que se considere por el grupo de cardiopatías congénitas del adulto. Depende de su estadio fisiológico, qué tan frecuente los va a seguir ese doctor de cardiología congénita del adulto. En pacientes con dextrotransposición que están reparados e isquemia, se puede hacer la revascularización como en la población general. De la misma forma, si tienen estenosis pulmonar moderada o mayor y que sea sintomática, razonable hacer una intervención de la estenosis de la válvula. Y finalmente, si el paciente tiene dextrotransposición y están reparados con un switch arterial,
y además hacen estenosis pulmonar moderada o mayor asintomática, es razonable intentar intervenir con cirugía o transcutáneo la estenosis. Si existe hipertensión o disfunción del ventrículo derecho o hay una insuficiencia tricúspide progresiva y caída de la clase funcional, podría ser razonable intentar reemplazar esa válvula pulmonar. La única indicación que nos dan 2B es que en pacientes con destrotransposición de las grandes arterias que están reparados con un switch arterial, la neoaorta podría plantearse reemplazar esa neoaorta como cualquier cirugía, siempre y cuando el crecimiento sea muy rápido, más de 3 milímetros por año. La cirugía de Rastelli, pues solo nos dan una recomendación que en la reparación de Rastelli las imágenes son recomendadas para identificar rápidamente complicaciones como estenosis o regurgitación y para evaluar la anatomía, la obstrucción o los tractos de salida y la fracción de eyección y la función del ventrículo derecho. Esto no suele hacerse y es difícil que se pueda hacer con ecocardiograma y usualmente lo que necesitamos es una cardioresonancia cada 3 a 5 años, aunque el angioTAC puede visualizar mucho mejor un conducto pulmonar. Siempre es importante que estos pacientes tengan un alto riesgo de endocarditis a la hora de plantearle profilaxis antibiótica. La transposición de grandes arterias congénitamente corregidas o el switch atrial, estos pacientes, el switch ventricular, desconstancia auriculoventricular y ventriculoarterial. Recuerda que es 0.5% de todos los defectos congénitos cardíacos o de todas las malformaciones congénitas. Y aunque la sangre venosa va hacia un ventrículo subpulmonar, lo cual está muy bien, y la sangre oxigenada va de una aurícula izquierda a un ventrículo sistémico, que es morfológicamente un ventrículo derecho, esta sobrecarga del ventrículo derecho suele generar mucha falla cardíaca. Y por eso hay que intentar corregirlos. Entonces, usualmente se hace una cirugía de doble switch. Se combina un Mostar o Senning con una cirugía de switch arterial y pues se va improvisando dependiendo de lo que vayan encontrando. Dada la rareza y complejidad de este tipo de malformación congénita, no hay estandarizado qué le puedes hacer. Lo que hacen usualmente es hacerle cardioresonancia, cateterismo, TAC cardíaco y basado en los hallazgos que encuentren combinas Mostar, Senning para evitar de pronto complicaciones a largo plazo. Aquí el objetivo de estas cirugías es intentar que el ventrículo derecho o morfológicamente derecho no sea el ventrículo sistémico, sino el ventrículo subpulmonar. Ese es el objetivo en el tratamiento de la corrección de la transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Más del 80% de los pacientes con transposición de grandes arterias congénitamente corregida tienen asociado unas lesiones cardíacas estructurales, tales como displasia en la válvula tricúspide o anomalías de Einstein o comunicaciones interventriculares u obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hay que buscarlos cuando les estemos haciendo estudios a estos pacientes. Entonces, el seguimiento con ecocardiograma es una recomendación para la transposición de grandes arterias congénitamente corregidas y es razonable hacer resonancia, así como holter electrocardiográfico en pacientes asintomáticos. Pero, por ejemplo, cuando el paciente está sintomático y tiene una función del ventrículo derecho que es normal o leve disfunción, es importante plantear en estos pacientes, si tienen insuficiencia tricúspide severa, reemplazar la válvula tricúspide. Es decir, que el ventrículo derecho, pues, si es normal o máxima una disfunción leve y hay una insuficiencia tricúspide severa, que es una asociación frecuente con el switch arterial, hay que reemplazar la válvula tricúspide como a cualquier mortal. Usualmente la recuperación de ese ventrículo derecho de los postoperatorios no suele responder muy bien a los medicamentos y es mejor hacer el reemplazo de la válvula tricúspide, porque algunos podrían plantear hacer tratamiento médico, no lo toleran tan bien. Si tiene una insuficiencia tricúspide severa, pero el paciente está asintomático y la función del ventrículo derecho es normal o casi normal, disfunción leve, es razonable reemplazar la válvula tricúspide. Si los pacientes en estas patologías tienen un bloqueo auriculoventricular de alto grado y requieren estimulación con electrodos, es mejor en vez del marcapasos ponerles de una vez terapia de resincronización cardíaca. Y es importante que si tiene disfunción del ventrículo derecho,
En este caso, hacer terapia médica óptima para falla cardíaca, porque estaría funcionando como un ventrículo sistémico, pero pues eventualmente podríamos intentar hacer el tratamiento farmacológico para intentar mejorar su calidad de vida, riesgo de descompensación, con una evidencia muy débil. En pacientes con transposición congénitamente corregida de las grandes arterias y que tienen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, podríamos hacer una corrección transcatétero quirúrgica, septoplastia, para aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero esto solo se puede hacer en centros de entrenamiento o que tengan alta experiencia con cardiopatías congénitas del adulto, es decir, los doctores marrón prácticamente. Luego nos hablan del tronco arterioso, es una patología extremadamente rara, menos del 1% de las cardiopatías congénitas del adulto. Resulta, aquí digamos que llega la sangre de las cavas a la aurícula derecha, luego la tricúspide, pero aquí hay una comunicación interventricular importante con una válvula semilunar única y se mezcla la sangre del ventrículo derecho con la del izquierdo, generando una salida de sangre desoxigenada o mezcla hacia las pulmonares oxigenándose y hacia la aorta, pero hay un gran componente de sangre desoxigenada, es una cardiopatía cianosante. Es difícil que este paciente sobreviva si no se le hace una corrección en la infancia y por eso los pacientes ya no llegan reparados. La reparación tiene buen pronóstico. Cuando el paciente sobrevive en la infancia, el 90% más sobrevive más de 20 años en los seguimientos a 20 años, digámoslo mejor así. Y el 95% de los pacientes con esta condición requieren una intervención en la etapa adulta, bien sea por estenosis del conducto que le dejan entre ventrículo derecho arteria pulmonar o por insuficiencia aórtica. Pero de cualquier forma, en la guía tampoco hay recomendaciones 1, 2 o 3 para este tipo de patologías, solo nos hacen comentarios. El ventrículo derecho con doble tracto de salida. Este no es un ventrículo derecho doble cámara que habíamos visto previamente. Esta es otra patología. Se llama ventrículo derecho con doble tracto de salida. Entonces aquí la sangre llega por las cavas a la aurícula derecha, pasan a la tricúspide y en el ventrículo derecho está el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la pulmonar y también el tracto de salida del ventrículo, digamos, del ventrículo derecho, pero esta vez hacia la aorta. Es decir, el ventrículo derecho tiene que soportar la circulación hacia los pulmones y hacia la aorta. Es una doble salida, con doble tracto de salida de ese ventrículo derecho. Y ustedes, si son muy detallistas, dicen no, pero eso es incompatible con la vida porque entonces la sangre llega por las cavas a la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale a los pulmonares, se oxigenan los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, pero ahí no está la aorta. ¿Cómo pasó? Es porque estos pacientes tienen una comunicación interventricular que hace que haya un cortocircuito de izquierda a derecha y salga la sangre, pero aquí hay un problema. La sangre que sale por la comunicación interventricular se mezcla con la sangre desoxigenada, entonces hay sangre que sale hacia la arteria pulmonar y sangre desoxigenada con oxigenada que sale a la aorta. Es una cardiopatía cianosante. Entonces son anomalías en las cuales el paciente que tiene una comunicación interventricular, ocasionalmente una discontinuidad mitroaórtica en aquellos con una malposición de la aorta, ambas, tanto la arteria pulmonar como la aorta, aparecen y salen del ventrículo derecho. A estos pacientes se les puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo más frecuente, se les hace un baflecito desde la comunicación interventricular hacia la aorta y se reconstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso es como el procedimiento más sencillo que, bueno, esto es bastante complejo, pero es como el procedimiento más usual, más frecuente y menos cruento que podrían hacer. Pero también pueden hacer un switch arterial, pueden hacer un switch, pasar la aorta hacia su ventrículo izquierdo y hacer la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O si el paciente ya tiene un ventrículo derecho que no soporta ambas circulaciones, es mejor hacer una circulación de Fontan, que lo veremos más adelante. Como a esto le hacemos un bafle, y es un bafle complejo en la comunicación interventricular, el seguimiento va dirigido a eso, a buscar fugas a través de ese bafle. Pero el tratamiento siempre se debe individualizar. Estos son casos extremadamente raros y no hay como un consenso ni evidencia suficiente estandarizada de qué hacerle a cada uno de estos pacientes. Nuevamente, como hay muy poquita evidencia, las guías no nos hacen recomendaciones 1, 2 o 3 de esta patología.
Y ahora sí pasamos a otra patología o más que una patología, una condición de estos pacientes que cada vez va a ser mucho más frecuente, y es la circulación de Fontan. La circulación de Fontan es una estrategia paliativa para pacientes que tienen ventrículos derechos que no pueden tolerar la circulación, bien sea hacia ambas arterias o hacia la aorta. Son ventrículos derechos que después de una reparación no te van a tolerar ser el ventrículo sistémico. Entonces, ese ventrículo que no te va a tolerar comportarse como un ventrículo sistémico, es difícil poder reparar y que no falle. Por eso, paliativamente lo que hacen es descargarlo, le disminuyen la descarga, le disminuyen la carga ventricular, el trabajo, y eso lo hacen conectando la vena cava inferior y la vena cava superior hacia la arteria pulmonar. De modo tal que el retorno venoso no va hacia el ventrículo derecho, sino que va hacia la arteria pulmonar y pasa directamente a los pulmones a ser oxigenado. De allí vuelve a las venas pulmonares, aurícula izquierda, una especie de ventrículo izquierdo, pero que si está hipoplásico, a través de una CIA a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y sale hacia la aorta. Y el ventrículo derecho se comporta ahora sí como un ventrículo sistémico, pero que no tiene que lidiar con el retorno venoso. Descargaron ese ventrículo derecho y mejoraron su condición. Gran problema, la circulación o la circulación de Fontan depende del retorno venoso, y eso depende mucho de otras cosas como la contractilidad muscular, la diferencia de presiones. Y esto usualmente se asocia a sobrecarga del hígado, congestión hepática, disfunción hepática, daño hepático, inclusive cirrosis. Y a algunos pacientes que se plantea el trasplante cardíaco, también toca plantearles muchas veces el trasplante hepático. Eso lo define el grupo de falla cardíaca. Pero entonces, la circulación de Fontan, según la guía, permite en la sangre venosa sistémica fluya hacia las arterias pulmonares en ausencia de un ventrículo subpulmonar, y es utilizada de una forma paliativa para muchas cardiopatías congénitas. Hay dos formas grandes que hoy en día utilizamos. Está la forma intratrial, en donde se genera un túnel fenestrado a través de la vena cava inferior y atraviesa la aurícula por dentro. Y hay otra en donde se utiliza un tubo fenestrado extracardíaco que evita el paso por la aurícula. Esto genera menos complicaciones a largo plazo, pero tienes que saber que la circulación de Fontan no siempre se hizo así, con circulación de cava a pulmonar y de cava superior a pulmonar. No es así. En la antigüedad, cuando se describió por primera vez, lo que hacían era conectar la vena cava superior a la pulmonar, y la aurícula derecha la conectaban directamente hacia la arteria pulmonar. Esto generaba una sobrecarga de la aurícula derecha y se dilataba muchísimo. Esa dilatación generaba fibrosis en la aurícula derecha y arritmias supraventriculares. Y además, esa éstasis circulatoria en la aurícula derecha generaba mucha trombosis del circuito, y por eso se abandonó, o más bien esta técnica evolucionó hacia la técnica actual, la circulación cabopulmonar total, que fue lo que hablamos en la primera charla. La circulación de Fontan es muy conocida, es bastante famosa, se asocia a muchas complicaciones, pero lo más importante de saber con ello es que ella puede fallar, la circulación de Fontan puede fallar. Y cuando falla, usualmente tenemos que de una vez interconsultar a falla cardíaca y cardiopatías congénitas del adulto, porque algunos de esos pacientes siguen siendo jóvenes y pueden ser trasplantados. Pero el problema es que muchas veces el trasplante tiene que ser hígado y corazón, y eso es lo que hace que sea complejo. Recordar que estos pacientes hacen congestión hepática, pueden hacer cirrosis e inclusive cáncer hepatocelular, tiene mayor asociación con estas patologías, y también deben tener un seguimiento por hepatología, es decir, ya vamos, clínica de falla cardíaca, cardiopatías congénitas del adulto, cardiología clínica, cardiología, imágenes cardiovasculares, hepatólogo, mal lo que le vaya apareciendo según su síndrome genético si es que cursa con ellos. Y los adultos con esta circulación de Fontan que cursan con hipoxemia, sería bueno hacerles una evaluación multimodal de imágenes, cardioresonancia TAC o ecocardiograma transesofágico, y protocolos especiales para evitar falsos negativos de trombosis, porque es una complicación frecuente en esta patología. El cateterismo cardíaco se hace en todo paciente con indicación de conversión de una atriopulmonar. Si tú quieres pasar de esta a esta, deberías estudiar muy bien ese paciente,
con cateterismo cardíaco para mirar si es viable hacer esa clase de conversión. ¿En qué casos le pedirías un cateterismo a una circulación de Fontan? Lo primero, si el paciente tiene una circulación de Fontan atriopulmonar que quieres convertir a una cava corrección completa cabopulmonar, eventualmente deberías hacer un cateterismo derecho y conocer muy bien la hemodinamia de estos pacientes. Pacientes con arritmias de novo empeorando puede ser una disfunción y trombosis o daño, fractura o daño de la circulación de Fontan y deberían tener un cateterismo para evaluar si es que tiene una estenosis, una trombosis o complicación. Y síntomas de falla cardíaca por las mismas razones, puede ser la manifestación de una disfunción de la circulación de Fontan. Antes del cateterismo se puede considerar descartar una trombosis de la circulación para evitar un tromboembolismo pulmonar. En cambio, los tratamientos son un poco distintos. Cuando hay una trombosis o cuando hay una circulación de Fontan pero modalidad atriopulmonar o que hayan tenido tromboembolismo, por ejemplo pulmonar, fibrilación auricular, flujo auricular, deberíamos anticoagular a estos pacientes, aunque no nos especifican dosis y tipo anticoagulante. En pacientes que tienen circulación de Fontan pero que no tienen esto que acabamos de mencionar, podrías ponerle aspirina o anticoagularlo, también es recomendado, siempre y cuando tengan bajo riesgo de sangrados. Pacientes con circulación de Fontan y que tienen enfermedad del nodo e indicación de marcapasos, pues tú le puedes poner un marcapasos, pero en este caso trata de que la estimulación sea predominantemente atrial para evitar la disincronía. Y en pacientes con circulación de Fontan e indicación de trasplante cardíaco se considera hacer y se recomienda una junta multidisciplinaria. Los trasplantes no solo hay que quitarle corazón y ya, sino que también tienes que evaluar el hígado, el riñón, la clase funcional, test de ejercicio cardiopulmonar, calcularle todos sus puntajes y eventualmente esto requiere un abordaje multidisciplinario. En pacientes con circulación de Fontan es razonable enviar a la rehabilitación cardíaca, pero lo que nos recomiendan aquí no es tanto la rehabilitación cardíaca, que sabemos que eso es importante en cualquier cardiopatía, sino que tiene que ser un programa específico para circulación de Fontan. Pacientes con circulación de Fontan y estenosis de la arteria pulmonar o el estenosis de la circulación de Fontan, es importante hacer una intervención transcatéter para intentar aliviar esta estenosis. Y aquellos que tienen circulación de Fontan y que plantean aumentar la capacidad de ejercicio y quieren hacer un poquito más de actividad física, le podrías poner un vasodilatador pulmonar, aunque no te dicen cuál, pero sí tratamientos para hipertensión arterial pulmonar para mejorar la capacidad funcional de estos pacientes. Pasamos a 3 párrafos que nos hablan del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En este caso, la sangre llega por las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y aquí la sangre pasa hacia la arteria pulmonar. Normal, ¿no? Sin embargo, cuando vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, se encuentra con un ventrículo izquierdo hipoplásico muy pequeñito y una hipoplasia de la aorta y aorta ascendente. Esto es un problema. Y tú dirás, bueno, pero ¿y entonces ahí qué pasa? ¿Cómo hace el paciente para sobrevivir a esa circulación? Resulta que sobrevive a expensas de un ductus arterioso persistente. Retorna la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale a las arterias pulmonares, allí sale hacia la aorta y se mezcla la sangre. Esta sangre usualmente es mixta porque cuando vuelve de los pulmones a las venas pulmonares y a la aurícula izquierda, a través de una comunicación interauricular hace un cortocircuito de izquierda a derecha y lanza la sangre oxigenada para mezclarse con la desoxigenada y esta sale así tanto a los pulmones nuevamente a reoxigenarse o a la aorta, una sangre mixta que genera una cardiopatía cianosante. El diagnóstico no suele hacerse en la etapa adulta, tranquilos, este diagnóstico, esta patología tan tremendamente impresionante se hace en la etapa prenatal, preferiblemente hoy con la tecnología de ecocardiogramas prenatales, o en la etapa neonatal inmediatamente el parto y la vía extrauterina, porque sabrán que en los primeros 3 días apenas se cierra el ductus, no hay mucho que de pronto el paciente pueda hacer. La supervivencia ya una vez se logra la corrección en el primer año de vida es de un 70% a 5 años de edad. Pero esto es importante porque se asocia a otra clase de síndromes genéticos como el síndrome de Turner, trisomía 13, trisomía 18, entre otros. Se asocia a malformaciones congénitas como agenesia del cuerpo calloso, hernia diafragmática y onfalocele, es decir, son pacientes que no solo llegan con un corazón enfermo, sino con una serie de comorbilidades que hacen que el caso sea todavía más complejo.
¿Qué le hacemos a un corazón izquierdo hipoplásico? En 1980 apareció el reparo de Norwood. Norwood se propone una reparación de este defecto más bien paliativa, pero que comprende varios pasos para lograr la supervivencia de 70% a 5 años. Lo primero que hace el procedimiento de Norwood es hacer una derivación de la subclaviola innominada a través de un Blalock Taussig. Ponen un conducto de Goretex hacia la arteria pulmonar, logrando mejorar el flujo arterial hacia las pulmonares y mejorando la oxigenación. Es la terapia puente en los primeros días de vida extrauterina y en las primeras semanas inicia el estadio 1. Luego del cortocircuito de Blalock Taussig, en las primeras 2 semanas hacemos una transección del tronco de la pulmonar, ¿cierto? Hacemos esa transección. Reparamos la aorta que estaba hipoplásica, acuérdense, y la volvemos a anastomosar sobre ese muñón pulmonar. Esto convierte el ventrículo derecho inmediatamente el ventrículo izquierdo, porque ahora la sangre que llega a la aurícula derecha y que se venía oxigenando por la circulación de Blalock Taussig pasa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale a la aorta, vuelve a la subclavia, pasa hacia la pulmonar, se oxigena. Al oxigenarse vuelve a las aurículas. Estas pasan hacia la aurícula derecha, ventrículo sistémico y nuevamente hacia la aorta reconstruida. El estadio 2 se realiza un procedimiento de Glenn. En este caso, en el estadio 2, anastomosamos la vena cava superior con la arteria pulmonar. Y esto logra descargar ese ventrículo sistémico, que morfológicamente es el ventrículo derecho, es el que no está hipoplásico. Aquí ya podemos hacer remoción de ese cortocircuito de Blalock Taussig, porque en realidad ya no lo necesitamos, ya hicimos la circulación de Glenn. Y finalmente el estadio 3 es que además de esa circulación de Glenn de la vena cava superior, la vena cava inferior también la conectamos a la arteria pulmonar y termina haciendo una circulación de Fontan. Y en 3 estadios que tardan entre el estadio 1 las primeras 2 semanas, estadio 2 3 a 5 meses y el estadio 3 en los primeros 2 a 5 años de edad, podemos llevar al paciente a un tratamiento paliativo tipo circulación de Fontan. La única recomendación que nos hacen es una recomendación tipo 2A, en donde deberíamos hacerle rutinariamente imágenes de la neoaorta, evaluando si hay dilatación o obstrucción, que son las complicaciones más frecuentes. Puedes hacer angioresonancia o TAC con protocolo para aorta, pero en realidad el tipo de imagen y la periodicidad con la cual las vas a pedir no te lo dicen. Te dicen específicamente que depende caso a caso, que individualices el caso y que depende el criterio del médico tratante. Aunque tú le podrías pedir un ecocardiograma, con estas patologías tan complejas es poco probable que sea fácil de interpretar ese ecocardiograma y usualmente se queda corto dada la complejidad de esa reparación. Vamos al síndrome de Eisenmenger, ya lo revisamos en la charla pasada, pacientes que tienen cortocircuitos inicialmente de izquierda a derecha, con el tiempo por hiperflujo hacen hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar genera un remodelamiento vascular pulmonar, genera una obstrucción fija, hay aumento de las presiones retrógradas, hay hipertensión pulmonar, se dilata la arteria pulmonar, sobrecarga el ventrículo derecho, se hipertrofia y con el tiempo comienza a utilizar esa comunicación, ese cortocircuito, como una válvula de escape al aumento de la presión que no puede manejar el ventrículo derecho. Ahora el cortocircuito es de derecha a izquierda porque la presión dentro del ventrículo es mayor que el izquierdo y esto genera una cardiopatía muchas veces cianosante, con hipoxemia crónica y con eritrocitosis. Aquí no debes cerrar ese ventrículo, esa comunicación, ese cortocircuito, porque mira lo que pasa, si cierras el cortocircuito, ese ventrículo derecho no va a tolerar la hipertensión tan grave que tienen esos pacientes, va a ser sobrecarga de volumen y presión del ventrículo derecho, hace falla cardíaca y no hay vuelta atrás, porque ya tiene cerrado su cortocircuito. Es por eso que la única, junto con el embarazo, el cerrar el cortocircuito en un Eisenmenger son las únicas 2 recomendaciones, 3 que hacen daño. No cierres un cortocircuito en caso de un síndrome de Eisenmenger. Todo paciente con síndrome de Eisenmenger se recomienda ser estudiado con un cateterismo cardíaco y tener un seguimiento por el experto en hipertensión pulmonar, porque a ellos toca ponerles medicamentos para hipertensión arterial pulmonar y porque, por ejemplo, hay que estarle recomendando constantemente que debe evitar el embarazo si es una mujer en edad reproductiva, porque el embarazo se asocia a un 30 al 50% de mortalidad materna,
30% de mortalidad fetal y complicaciones cardiovasculares en un número importante de embarazos con síndrome de Eisenmenger. Los pacientes con este tipo de síndrome, pero que tienen una fracción de eyección de más del 40%, podrías ponerle un tratamiento y sobre todo si están sintomáticos para disnea o para hipertensión pulmonar, falla cardíaca, podrías plantearle de entrada, recomendar poner un tratamiento para hipertensión arterial pulmonar, bien sea un inhibidor de la fosfodiesterasa, un antagonista de la endotelina, el que quieras, pero le puedes poner una monoterapia. Si a pesar de eso no mejora, lo puedes pasar a una terapia dual. Si el paciente te hace una arritmia atrial, es mejor hacer control del ritmo que control de frecuencia. Es importante que el paciente comience a hacer terapias, además del tratamiento para la hipertensión pulmonar, que lo puedes escalar de monoterapia a terapia dual. Deberías intentar recomendarle hacer algo de ejercicio, siempre y cuando estén pues obviamente adecuadamente asesorados. Si la fracción de eyección es más del 40% del ventrículo izquierdo, tiene un síndrome de Eisenmenger y el paciente sigue sintomático a pesar de la terapia o inclusive sin terapia, se puede considerar ponerle un prostanoide inhalado de forma terapia inicial. Es decir, que si el paciente tiene síndrome de Eisenmenger, hipertensión pulmonar, muchos síntomas, mucha falla cardíaca, y ya está con, por ejemplo, sildenafilo y, por ejemplo, ambrisentan, este paciente podría ser de entrada como terapia inicial, dada la severidad del cuadro, arrancar con prostanoides y no esperar a la respuesta de sildenafilo macitentan o bosentan. Los pacientes con síndrome de Eisenmenger con arritmias atriales, trombosis arterial, pulmonar o eventos tromboembólicos se pueden anticoagular, aunque la guía no te aclara con qué anticoagulante te podías quedar. No se recomienda anticoagular de forma indiscriminada, solo si encontramos trombosis de la arteria pulmonar, arritmias atriales o eventos tromboembólicos. Mira nuevamente que en el síndrome de Eisenmenger, en las cardiopatías congénitas, no calculamos el CHAS-VASc. Tú lo vas anticoagulando de una vez, dado el alto riesgo de trombosis. No cierres nunca un shunt, no anticoagules de forma indeterminada. Y si tú le necesitas poner marcapasos o cardiodesfibrilador, estos pacientes, estos electrodos tienen un alto riesgo de trombosis. Por eso es que es importante pensarse 2 veces antes de poner esa clase de dispositivos. ¿Y qué tratamientos para hipertensión arterial pulmonar nos quedan para el síndrome de Eisenmenger si está sintomático por hipertensión pulmonar y falla cardíaca? Están recomendados los antagonistas de la endotelina, están recomendados los inhibidores de la fosfodiesterasa y están siendo razonables poner análogos de las prostaciclinas, los prostanoides, como primera línea indicación 2B si el paciente tiene una hipertensión pulmonar grave y progresiva. Lo que son los inhibidores de la, lo que son los estimulantes de la guanilato ciclasa soluble como el riociguat no tienen evidencia en este escenario y por eso no tiene una recomendación específica. Y los inhibidores de la señalización de activina, sotatercept, no tienen recomendación en este escenario. Ya vamos a finalizar esta charla. Luego nos hablan de las anomalías coronarias. Y estas anomalías hay de muchos tipos. Recuerda que lo normal es que del seno coronario salga la arteria coronaria derecha, del seno coronario derecho, arteria coronaria derecha, del seno coronario izquierdo, el tronco izquierdo, y que hay un seno no coronariano. Cualquier variabilidad que haya en esta anomalía congénita, que es menos del 1% de las cardiopatías congénitas, cualquier anomalía se considera como una arteria coronaria anómala. Las malformaciones coronarias las malformaciones congénitas de las coronarias suelen ser del origen, del trayecto o de la terminación. Entonces, del origen hay muchos tipos. Algunas de ellas no suelen asociarse a muerte súbita, sobre todo en atletas jóvenes. Pero hay otras que son de alto riesgo y que hay que reparar casi que en todos los casos. Eso es en el origen. En cuanto al curso, hay puentes superficiales y puentes profundos, aunque la guía no nos define qué es un puente profundo y qué es un puente superficial. Y en cuanto a la terminación, hay fístulas coronarias con la cavidad y fístulas pequeñas y fístulas grandes. ¿A cuáles les vamos a apuntar? Entonces, si tú tienes una arteria, una válvula aórtica y válvula pulmonar, puede pasar que se genere la coronaria derecha del seno coronario derecho, pero que del seno coronario izquierdo se genere la descendente anterior circunfleja en un tronco principal.
Esa es de bajo riesgo. Y estas siguientes son de bajo riesgo. Que se bifurque la coronaria derecha. Que la coronaria derecha nazca la circunfleja, pero curse por fuera del canal interatrial. Que la coronaria derecha se forme la circunfleja, pero nunca sea interarterial. Que se genere del tronco de la coronaria izquierda, del tronco principal, la coronaria derecha, no el seno coronario derecho. Que tengas una fístula pero sea pequeñita, o que tengas un puente que sea superficial. Ahora hay unas lesiones de alto riesgo. Cuando la coronaria derecha se genera en el seno coronario derecho, pero de ahí surge la arteria descendente anterior y en especial el curso es interarterial entre la pulmonar y entre la aorta, eso es alto riesgo de muerte súbita, sobre todo en atletas jóvenes. Y lo mismo, si en la coronaria derecha, peor, se forma el tronco principal y de ahí genera la circunfleja la descendente anterior y el curso es interarterial, eso es altísimo riesgo de muerte súbita. Si tienes una alcapa o una arcapa, que es el origen anómalo de la coronaria izquierda de la válvula pulmonar o en la arteria pulmonar, y lo mismo para la coronaria derecha, cuando se origina de la arteria pulmonar, se llama alcapa o arcapa, alto riesgo de muerte súbita en el deportista joven. Puentes profundos, fístulas grandes o un origen de la coronaria derecha del tronco principal pero que tenga curso interarterial son de alto riesgo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces hay anomalías del origen aórtico de las coronarias y hay anomalías del origen pulmonar de las coronarias. Este origen pulmonar siempre va a ser grave y siempre tendremos que operarlo. El origen anómalo de las coronarias pues tiene algunos factores de riesgo que los vamos a ver. Entonces, origen anómalo de una de las coronarias, o sea, todos estos que salen las coronarias de la aorta, no estas de aquí, no. Coronarias que siempre salen de la aorta pero que salen anómalas. Entonces, que la coronaria izquierda salga del seno derecho, que la coronaria izquierda, por ejemplo, el tronco principal, no salga del seno izquierdo, sino del derecho, este. En ese caso, miramos si tiene síntomas. Si tiene síntomas de isquemia o imágenes que sugieran que hay isquemia, por ejemplo, una perfusión, por ejemplo, un ecoestrés, por ejemplo, una perfusión me refiero es por resonancia. En ese caso hay que operar y hacer la reparación quirúrgica, claro que sí. Pero si no tienes síntomas, podrías plantearle una intervención quirúrgica siempre y cuando tengas otros hallazgos de alto riesgo, como por ejemplo que tenga estenosis ostial o proximal de esa emergencia de la arteria, o que por ejemplo tenga el origen de esas arterias no sea circular como lo que conocemos cilíndrico, sino en forma de ranura, o que por ejemplo apenas sale la arteria coronaria tenga un ángulo agudo, que sea un ángulo cerrado, se llama takeoff angle, acute angle of takeoff, o un curso interarterial o intramural profundo. Estos escenarios son de alto riesgo de muerte súbita y tiene una recomendación de que es razonable plantear hacer la revascularización quirúrgica. Ahora, si es de el seno coronario que se genera la arteria si es la arteria coronaria derecha que se origina del seno coronario izquierdo, lo mismo, si tiene síntomas de isquemia, pues hay que operarlo, pero si tiene alto riesgo por estos hallazgos, es mejor plantear en una junta multidisciplinaria, hacerle una revascularización o simplemente observarlo dependiendo cada caso. ¿Y qué hacemos con alcapa y arcapa? Siempre se operan, siempre debes operarlo. Así estén asintomáticos, es indicación 2B, puede considerarse operar porque estas son de alto riesgo de muerte súbita del paciente. Si es buen candidato, lo mejor sería revascularizarlo. Ya finalizamos la última parte de la guía. El último párrafo nos habla de los anillos vasculares y cabestrillo de la arteria pulmonar, condiciones extremadamente raras en donde la aorta rodea el esófago, bien sea por una doble aorta, por ejemplo. Y hay varios tipos, una aorta derecha con una subclavia aberrante, generando un anillo completo alrededor del esófago y de la tráquea. Y hay muchas variedades, también hay formas en donde se forma un anillo incompleto, o inclusive otras en donde hay una arteria, por ejemplo, innominada que genera compresión de la tráquea o el esófago, o un cabestrillo de la pulmonar
que está del lado izquierdo. Y todo esto son términos de anillos vasculares, que es un espectro muy amplio de aortas que comprimen el esófago y la tráquea. La recomendación: si el paciente tiene disfagia o síntomas de compresión de tráquea o esófago, es mejor plantearle un procedimiento quirúrgico, se recomienda ello. Pero que si a pesar de la reparación quirúrgica el paciente sigue con síntomas de disfagia o disnea, hay que hacer nuevamente un abordaje multimodal de imágenes para ver si de pronto la compresión es por otra razón. Y pues digamos que luego de la reparación, que es indicación 2A, hay que evaluar a esos pacientes con seguimiento multidisciplinario de imágenes. Lo que no debes hacer es que si encuentras un anillo vascular alrededor del esófago o la tráquea, pero el paciente está asintomático, no te pongas a reparar eso, es mejor dejarlo quieto y observarlo. Si decides hacer una reparación, que esto es bastante complejo porque tienes que hacer una reparación de la aorta, del callado, respetando tráquea y esófago, eso es muy complejo. Si planeas hacerlo, tiene que ser un cirujano con experiencia en cardiopatías congénitas del adulto. Y llegamos así a la parte final de este video de las guías de cardiopatías congénitas. Son muy complejas, si se dieron cuenta. Hay mucha información, hay muchas patologías, pero pues digamos que el consuelo es que no hay mucha evidencia y finalmente son recomendaciones de expertos que son muchas veces hasta intuitivas. Así que pues a mí me encantó esta guía. Sé que es muy compleja, creo que después esta es de las más complejas junto con la guía de cardio-oncología y de arritmias ventriculares. A todos nos cuesta siempre que nos llega un paciente de estos, pero mantener la calma y apegarnos a estas guías es lo que logrará el éxito para estos pacientes. Y siempre asesorarnos del experto en hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas del adulto, clínica de falla cardíaca, cirujanos cardiovasculares, hepatólogos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por acompañarme, gracias por tu tiempo y nos veremos en futuros videos. Hasta luego.